Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Este es el resumen del arco 7, de la vez que Subaru se vio atrapado en un bucle de tan solo 10 segundos y murió más de 1000 veces. Recuerden que los resúmenes completos, los demás resúmenes del arco 5, 6, 7, 8, 9, están en este canal. Nuestros héroes se encontraban en aprietos, habían llegado a la ciudad del caos, y entonces el plan de Vincent, el verdadero emperador, que por ahora tenía un alias llamado Abel, era entregarle una carta a Yorna Sama, una carta que tenía intenciones y que mostraba los deseos de que Yorna, lo cual decía lo que anhelaba Yorna, y que con este mensaje Yorna accedería a ayudarlos, pero el problema era que tenían que ir al castillo Rory, y entonces cuando llegaron al castillo Rory, se encontrarían con más problemas, ya que ahí se encontraría el falso emperador, y allí se encontraría Orvar, el viejo vicioso. Y así llegan adentro del castillo rojo Rory. Abel le dice que entregue esto al señor del castillo, Yorna Michigur, que ella debería poder responder. Ese era el plan. Y Abel no entró. Le dio una carta a Subaru a Natsumi para que le entregara a Yorna Michigur. Había un mensaje que él no sabía. Estaba sellado con un anillo, no con el escudo de la familia, de que la cera de abeja se endurezca. Estaba sellado la carta, el documento. Abel dice: las dos fichas del emperador que me llevé ya están destrozadas. Esos anillos que habían usado en las batallas estaban destrozados. Esos anillos que eran de la familia imperial ayudaba a que con cera se pusiera el sello. Abel dice que no se preocupe, que no va a revelar el contenido de la carta, pero al momento de que ella lo lea sabrá que es de él. A lo que Natsumi dice que debería ser mejor que él fuese en persona, Abel, pero Abel se niega y dice que es parte del plan. Abel dice que por ahora no le conviene mostrar su cara, que Natsumi también debería saber. El plan ahora es que entregue la carta a Yorna Michigur, una carta de amistad del emperador. Así es, Natsumi va a entregar la carta, a lo que en ese momento después de la conversión, Natsumi dice que supone que procederá en esa dirección. A lo que Abel, que lo observaba, le dice: parece que has tenido un destello de inspiración. Natsumi se cuestionaba si dejaban que los viera algo normal que entraran. Al se cuestionaba y decía: es raro que ni siquiera nos hayan quitado nuestras armas. Me sorprendió cuando dijeron de que podríamos entrar con nuestras armas. Y así viene alguien que escolta a los mensajeros, entrar adentro del castillo y ver a Yorna Michigur. Les dice: por favor espera aquí, Yorna Sama estará aquí en breve. Natsumi dice: sí, gracias. Entonces Natsumi y Al habían entrado, y también habían otros individuos. Habían venido para ver a Yorna Michigur, y algo inesperado pasó. Subaru exhaló silenciosamente, su corazón latía explosivamente. Al y Medium parecían encontrar esto muy extraño, pero pronto experimentarían la misma emoción que tuvo Subaru, y la razón de esto fue: oh vamos. Subaru se sorprendió amargamente, esperando que Yorna Michigur apareciera, pero solo a 5 metros detrás apareció un hombre, rostro de Abel, que se suponía que no debería estar aquí. Natsumi piensa: es un farsante disfrazado del emperador. A lo que Medium pregunta: oye Abel-chin, ¿por qué estás aquí Y él dice: wow. Medium había llamado a este falso Abel de forma muy amistosa, pero al acercarse hubo un arrebato de un hombre armado que también estaba al lado de este supuesto Abel, a lo que Aldebarán la agarró y la apartó. Natsumi elogia a Aldebarán y le dice: Al, ese fue un buen seguimiento. Nuestros héroes se encontraban en una situación inesperada y tal vez peligrosa. Al dice: ¿por qué no damos un golpe rápido y lo averiguamos? Natsumi dice: si es fácil continuar podría ser una buena idea, pero tengo más miedo de un giro irreversible de los acontecimientos, así que no hagas nada prematuramente. Al se ríe, jaja. En medio de este pensamiento, Medium, que tenía la boca tapada, sorprendente de que se sintiera molesta cuando lo obligaron a retroceder sin explicación, y su boca quedó cubierta, por la que Al la soltó apresuradamente diciendo: lo siento, no me di cuenta. Solo porque las mejillas de Medium Chan sean suaves, no significa que lo hice a propósito. A lo que Medium dice: oiga, no estoy seguro, pero ¿ese Abel-chin es diferente del Abel-chin que conocemos acá? Natsumi dice: sí, lo es. Se supone que el verdadero Abel está sentado en una posada en el centro, esperando que regresemos, ¿verdad? Por eso está tan débil en este momento. Y así, ¿no? Nuestros héroes estaban muy confundidos con esta situación. Y había una loli venado, una chica venado. Y dice: Yorna Michigur Sama está aquí. La impresión de Subaru de la chica venado era que se parecía a un kaburo, quienes eran aprendices de prostitutas que trabajaban en burdeles japoneses en la antigüedad, aprendiendo etiqueta y artes, el kimono inesperadamente elegante y los adornos para el cabello. Los ojos azules de la mujer alta se entrecerraron cuando dijo esto. Su cuerpo alto y esbelto está envuelto en un kimono brillante con un patrón floral, y su cabello que gradualmente cambia del blanco a naranja a medida que llega a las puntas.
Tenía un kimono muy elegante. La belleza de la mujer era notable mientras movía su esbelto cuerpo con suavidad y caminaba lentamente. Y así toda una narrativa de Subaru en su mente al ver a esta mujer, ¿no? Que era guapa. Y ella dice: bienvenidos a nuestro castillo. Gracias por recorrer todo el camino. A lo que una voz dice: Yorna Mishiguro. A lo que Yorna dice: bueno, mi señor. Ha pasado mucho tiempo. Yorna dice: me siento honrado de tener el honor de ver tu rostro de esta manera. No importa cuántas veces te invité a venir a la ciudad mágica, nunca habrías venido. Y Vincent dice: invitación. Vincent dice: es la invitación que me ha hecho a menudo. Si es así, mi respuesta habría sido tangible. Yorna dice: sí, de hecho, sin embargo, mi cuello todavía está conectado a mi cuerpo de esta manera. Además, parece que no tienes a ese niño problemático contigo hoy. Una voz dice: General Yorna, ¿no es esa una postura irrespetuosa a toda costa? ¿En qué estás pensando? Yorna dice: Yorna dice: el señor con su excelencia es... Y la voz que había hablado era Kafma, uno de los hombres de Pizza, a menos de este falso emperador. Kafma dice: mi nombre es Kafma Iruk. Me han ordenado acompañar a su excelencia. Creo que debía ser sus guardaespaldas, pero me parece repugnante tu actitud. Yorna dice: ¿mi actitud, señor? ¿Qué quiere decir con eso? Kafma dice: en primer lugar, ¿por qué permites que otros estén presentes a tu castillo, pero al mismo tiempo es un territorio del imperio? ¿Te olvidaste de eso? Yorna dice: no, por supuesto que no, le pertenezco, señor. Kafma dice: eso no es lo que estoy hablando. O sea, Kafma se quejaba, ¿no? Que cómo es que alguien tan importante como el emperador debía haber estado ahí acompañado de los plebeyos. Natsumi dice: ¿estamos interrumpiendo algo? Si es así, podemos volver a otro día. Yorna dice: eso es un problema. Solo tenemos una cantidad limitada de tiempo en un día. Así que si fallamos hoy, no sabemos cuándo será el próximo. Kafma dice: no te detengas. Estoy seguro que lo están pasando mal. Natsumi dice: sí, exactamente. Vincent dice: Yorna Mishiguro, ¿qué estás pensando? Yorna dice: por supuesto, siempre pensaremos en ti, emperador de Wallachia. Y así no comienza una charla, ¿no? Con la típica personalidad de Vincent, que hacía un gran trabajo imitando a Vincent. Natsumi dice: lo siento, pero me gustaría hacer otra sugerencia. Parece que no estamos en el lugar correcto, y hay algunas cosas de las que no deberíamos estar hablando. Por favor, déjanos dar un paso atrás e irnos. Yorna dice: escuché de Tanza, estoy seguro de que han venido a traernos para convertirnos en enemigos del emperador, ¿no es así? A lo que Subaru se sorprende, ya que dejó escapar todas sus intenciones. El objetivo de Subaru y los demás era recibir la carta de Abel. Si es necesario, dirán tantas mentiras como puedan. A lo que Vincent dice: tú. Natsumi dice: si tienes algo que decirme, puedes decirlo, ya que Subaru lo paraba mirando a este falso emperador. Y Natsumi dice: tus ojos son tan molestos. Y Natsumi dice: oh, no es así, eso solo fue un impulso involuntario. Vincent lo queda mirando y le dice: contéstame con todo tu corazón, dime lo que vas a decirme. Y Natsumi dice: es como dijo Yorna-sama, te estamos declarando la guerra. Y Yorna se comienza a reír. Vincent dice: ¿de qué te ríes, Yorna Mishiguro? Yorna dice: en primer lugar, sus invitados no han retraído la boca. Además, los tres pueden estar poniendo en peligro la vida de su excelencia. Vincent lo queda mirando y le dice: es solo cuando tienes las agallas para ir por esta cabeza que realmente puedes ser llamado un ciudadano imperial. Vincent dice: sin embargo, el valor de mi cabeza no es tan barato como para que pueda dársela fácilmente. Kafma se estaba enojando, ¿no? Y Kafma dice: mi señor, lléveselos a... Y se escucha una voz que dice: ¿sabes qué? Has estado hablando demasiado durante demasiado tiempo. Era otro guardaespaldas que había traído Vincent. Y comienza a hablar y dice: ¿sabes? La mayoría de las cosas se juntan mejor cuando estás pensando que cuando nosotros también podemos pensar. El hombre que dijo esto era un anciano arrugado con cabello blanco. Y Kafma dice: es el deber de un vasallo leal aliviarlo de sus problemas, maestro Osborn. Osborn dice: si te consideras un vasallo leal, ¿no suena eso como un preludio de que alguien se ha purgado por ser egoísta? Natsumi: ¿Osborn? Osborn dice: oh, me conoces, ¿verdad? Soy bastante famoso. Natsumi dice: sí, si eres consciente de tu celebridad, debes serlo. Osborn Dukleken, el maestro vicioso. Natsumi pensaba sobre Arakia, Chicha y Osborn. Sabe que ellos son peligrosos. A lo que una voz dice: oye viejo, ¿te acuerdas de mí? Esta voz era de Al, de Aldebarán. Natsumi dice: ¿qué estás haciendo, Al? Estamos en una situación en la que nuestros movimientos están siendo cuestionados. Al dice: no soy el único que tiene un problema con eso. No es que no lo haya pensado, pero vamos, oye viejo, soy yo. Y comienza a hablar con Osborn. Osborn dice: esa mirada bastante excéntrica que tienes ahí, ¿tú y yo nos conocemos? Al dice: puedo que no te conozca muy bien. Y la última vez que te vi, no llevaba casco, pero no tenía brazo y hablamos muy poco. Al dice: oh sí, la señorita Arakia. Ella también estaba conmigo. Y Osborn dice: eres ese tipo. El tipo que recuperó la isla con Arakia. Ahora que lo mencionas, te pareces a él. Al dice: oh, estoy vivo. Osborn dice: entonces por alguna razón se ha convertido en el enemigo de su excelencia. Tal vez debería haber hablado más con usted en ese momento para que... Vincent dice: Osborn, ¿esa es una cara que conoces? Osborn dice: hace unos años, cuando recién ascendía a su trono, hubo una revuelta que estalló por todos lados, ¿no es así? Kafma dice: maestro Osborn, su excelencia ascendió al trono hace 8 años. Osborn dice: pensé que fue hace 3 años. ¿Han pasado unos 10 años?
Vincent dice, sigue con la historia, que pasó hace 8 años. Orvar dice, en ese momento hubo una rebelión en Inonhip y los que lo detuvieron fueron el tipo con casco y arquilla. Al dice, me temo su excelencia que usted conoce a ese viejo Orvar de ahí. De hecho, hace 8 años se suponía que debía estar al servicio de su excelencia y aún no he recibido mi recompensa. Orvar dice, sin embargo, dijo que no lo quería. Vincent dice, ¿qué quieres, mi cabeza? Al dice, si pudiera conseguir lo que me dieras sería una estrella de oro, pero nuestro propósito es entregarle esta carta de intención. Permíteme hacer, Vincent dice, una carta de intenciones. Al dice, es una carta de amor de nuestro señor a Yorna Sama. Vincent dice, han pasado más de 8 años, pero el caso de la aislada isla gladiador fue un gran problema. Te recompensaré. Esa carta de intención puedes dársela a Yorna Mishigor. Pudieron entregarle la carta a Yorna. Vincent dice, sin embargo, lo único que te permitirá hacer es entregar la carta de intención. Natsumi dice, un momento, ¿y cuándo recibiremos la respuesta de Yorna Sama? Yorna dice, eso es correcto. No quiero que me vean abriendo el sello de una carta de amor tan pronto como la reciba una mujer. Vincent dice, lo leerás cuando salgamos del castillo, ¿verdad? Cal dice, te dije que te echaría una mano, hermano. Y medio dice, An-chan me pidió que cuidara de Natsumi-chan, ¿no? A lo que Natsumi hace una declaración. Dice, me temo que tenemos que tomar tu trono. Anunció una silla declaración de guerra, incluso más claramente que Kafma. ¿Y cómo se atreven a ladrarme? Bastardos. Vincent dejó claro las intenciones del juego. Natsumi dice, ya veo. Así que para que lea la carta, el juego consiste en que podamos salir del castillo. Al Medium. Y comienza ahí siendo perseguidos, comienza la persecución. Medium dice, esos son los Bughyr. Atacan con los insectos que ponen dentro de sus cuerpos. A lo que Subaru dice, es como si fueran del clan Aburame. Y así comienzan a esquivar toda la vaina. Al correcto, rodilla derecha, nuca, caderas eróticas. Estaban escapando y corriendo. Subaru comenzó a usar su látigo. Sosteniendo la esbelta cintura de Medium, Subaru balanceó su brazo y desató el látigo. La punta del látigo no se extendió hacia el vacío, sino hacia una de las vigas de los lugares. Así mientras escapaban, este fue el mejor movimiento que se le ocurrió a Subaru en la confusión. Y así nuestros héroes comienzan a salir del castillo y a correr mientras son atacados por el viejo y por Kafma. Comienzan a saltar y comienzan a gritar. Capítulo 39, maldad. Y así Subaru cargaba a Medium y usaba su látigo mientras Aldebaran también se agarraba de él. Él con su látigo agarrara ciertas estructuras, comienza a escapar y comienzan a gritar y comienzan a caer. Y así escapan, logran escapar. Kafma estaba muy molesto. Decía que era una gran falta de respeto a su excelencia y de que hayan podido escapar era de lo peor. Orvar los elogia a nuestros héroes diciendo que dieron todo de sí. Kafma le reprocha a Orvar diciendo de por qué los dejó escapar, que si él quisiera los habría podido haber atrapado. Orvar dice, ese joven con el casco tiene extraños trucos bajo la manga. Orvar dice, hay que estar atentos con la chica zorro, no sabemos si se pondrá contra nosotros. Y así entran en contexto ya los que están dentro del castillo. Vincent dice, o sea, el falso emperador, ellos salieron del castillo, así que cumplieron las condiciones. Y Yorna dice, pues sí, sería indecoroso que contradijéramos sus esfuerzos. Así Vincent le dice a Yorna, después de toda la conversación, que le dará una noche. Y Yorna dice, es tiempo suficiente para leer mi carta. Y luego había otro joven allí, y a lo que Vincent le dice, hoy estás muy silencioso. El joven comienza a hablar sobre las estrellas. Él era un hombre llamado el escritor de las estrellas. Y con una personalidad rara y excéntrica al hablar de las estrellas, Vincent dice, hablas como si supieras lo que hay en mi corazón. El hombre raro dice, para nada, señor. Volviendo con nuestros héroes que cayeron, no murieron pero sí se rompieron la madre, llenos de moretones y rasguños. Medium dice, caray, pensé que iba a morir. Y la verdad es que de milagro lograron salvarse de la caída. Sumi dice, me las arreglé gracias a la protección de Medium. Al, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Al estaba lejos tirado por la hierba. Al bromea diciendo que si pueden recoger su brazo derecho también. Subaru dice, eso no es gracioso. Medium estaba muy alegre de que todos estuvieran vivos. Al era el que más golpeado y moretones tenía. Natsumi le dice, aunque eres poco confiable, arriesgaste tu vida por mí. No lo olvidaré. Natsumi dice, salgamos de aquí o el sacrificio de Al será en vano. A lo que Al dice, oye vamos, estoy vivo. Cuando de repente son intersectados en un establo por donde habían caído por Tanza, esa loli. Tanza era la escudera de Yorna Sama y se presenta como tal. Tanza le dice que no se preocupen, que ahora han sido oficialmente mensajeros por Yorna Sama. Nadie les hará daño. Medium suspira aliviada. Le dice que Vincent mañana se irá. Tanza les comienza a contar, ¿no? Vincent mañana se irá y que mañana recibirá su respuesta de la carta. Ella se estaba despidiendo de Natsumi y Natsumi le dice, espera, ¿qué tipo de persona es Yorna para ti? Tanza dice, es una persona cariñosa,
ama a sus amigos y odia a sus enemigos, y una gran amante de todas las cosas que viven en la ciudad mágica. Y así nuestros héroes se van y se reencuentran con Abel y le pasan contexto sin pretexto y lo ponen al día. Tarita estaba aliviada, Natsumi estaba un poco molesta con Abel. Abel dice que estaba a punto de elogiarlo por sus esfuerzos. Está enojado por toda la situación que había pasado, ¿no? Luis estaba feliz de ver a Subaru, a lo que se avienta hacia él. Y después de una charla, Al dice que Aldebarán bromea diciendo que son como un equipo de Halloween, ¿no? Por los aspectos y por la ropa que tenían. Abel su máscara de demonio, él que le falta un brazo y así. Por cierto, amigos, estoy grabando con mi micrófono nuevo. Al principio del video tal vez se haya escuchado un poco raro. Y eso es porque todavía lo estaba configurando y vi que estaba haciendo un poco de eco. Y me di cuenta después de que había grabado como 2 horas. Pues porque como saben, para grabar un audio se graban bastantes horas. Porque no puedes hablar de corrida o por la bulla que puede haber. Entonces editarlo y toda esa vaina es bien complicado y al final quedan como 30 minutos de 2 horas, ¿no? Entonces ahorita mismo estoy grabando con el micro nuevo, espero que se note la calidad y eso. Ahora sí ya le he configurado mejor el micrófono. No sabía cómo configurarlo, pero ahorita ya lo sé. Y así Abel les da contexto sobre Chichagol. Les habla que, ya que le contaron sobre el falso emperador y toda la cosa, Abel habla de Chichagol, que eres el único que puede imitarlo a la perfección. Abel menciona que a este falso emperador de seguro vino a la ciudad para ganar más generales divinos. Él lo imita tanto en pensamiento, en comportamiento y en apariencia. Y que probablemente tiene el mismo plan que él tiene. Todos se impresionan sobre este Chichagol, el planear y que haya venido aquí justo casi al mismo tiempo que Abel. Sobre todo se consideran con suerte, ya que si nuestros héroes se hubieran demorado siquiera un solo día, no hubieran podido entregar la carta y Yorna se hubiera puesto del lado de este falso emperador, ya que para eso está el falso emperador aquí, en la ciudad del caos, para reclutar a este general divino, a Yorna Michigur, para que esté de su lado. Aldebarán bromea con Abel diciéndole que debería pagar el impuesto del hombre guapo. Abel dice, payaso, no sé de qué habla. Y así después ya de la conversación donde se dan información, Natsumi en un momento dice, tal vez tú eres el impostor y el del castillo es el verdadero emperador real. Abel dice, no seas ridículo, a este punto siquiera piensas eso. Y ya se dispersan las dudas. Y así se preguntan los demás qué había en la carta. Abel dice que no se preocupen, que no los defraudará y que hay algo ahí que realmente quiere Yorna. Natsumi dice que uno de los 9 generales divinos estaba allí, o sea, Orvar, el anciano, así como Chichagol, que es obviamente el de la imitación. Araquilla no estaba ahí, pero toman en cuenta que también está del lado, obviamente, del falso emperador, y que son uno de los números más altos ellos, entre los generales divinos, así que como que el enemigo tiene ya generales peligrosos a su favor. A su lado. Entonces, al entrar en contexto, Aldebarán explica que sobre la historia de la recompensa, ya que Abel también está interesado. Y él explica que no había mucho que agregar, que hace 8 años, cuando todavía era un espadachín en Wallachia, se había envuelto en una rebelión en una isla, y que los espadachines de la isla tomaron a un señor conde, que estaba viendo la pelea o muerte como rehén y exigió que lo liberaran. Natsumi dice, eso suena como un gran problema. ¿Y él lo hizo? Él dice, bueno, técnicamente éramos la señorita Araquilla y yo cuando ella todavía era una loli, y el conde mayor que supuestamente estaba siendo rehén. Llegaré a los detalles de eso a su debido tiempo. Él se rascó el cuello con torpeza, confundiendo la segunda mitad de la historia. Aparentemente era algo de lo que era difícil hablar. Al había resuelto el incidente en el imperio, al menos hasta hoy había pedido una recompensa. Abel dice, sí, fue una gran hazaña. Te compensaré más adelante pase lo que pase. Solo toca esperar hasta mañana el mensaje después de que haya leído la carta a Yorna. Natsumi se despide y dice que se va a quitar el maquillaje, lo que Luis lo intersecta otra vez, se pone pegajoso y molesta. Al dice, parece que ya te quiere mucho, hermano. Y así Natsumi se va a dormir, ¿no? Ella dice que está cansada y que se va a quitar el maquillaje y a dormir como nunca. Antes de dormir, Subaru piensa en sus amigos más queridos, piensa en Emilia, piensa en Ren, piensa en Ran, etc. Y comienza a cerrar los ojos, se duerme. Después de que salga el sol, cuando de repente se despierta y se da cuenta que su ropa le quedaba muy grande, que sus extremidades eran muy cortas y sentía los músculos pequeños y vio una descoordinación en su cuerpo. Y se dice, oye, debes estar bromeando. De repente se cae de la cama y busca un espejo rápidamente, a lo que ve su cara en el espejo, y así es, amigos. Subaru se ha vuelto un chota, ahora es Chotabaru, un Subaru casi 10 años más joven. Después de que Subaru haya visto su cuerpo convertido en chota, sale de su tienda y dice, chicos, estamos en problemas, es posible que se sorprendan por lo repentino de esto. A lo que una voz dice, lo sabía. Subaru también se volvió más pequeño. Subaru dice, ¿qué? ¿Medium-san? Medium dice, así es, cuando me desperté, me sorprendió mucho ver lo pequeño que era, pero me alivia de que Subaru-chin también es pequeño. Somos amigos. Subaru dice, no es una situación en la que simplemente puedas estar feliz de haber encontrado un amigo.
Medium dice, no puedo levantar a Louise Chan porque soy demasiado pequeña. A lo que Louis se abalanza sobre Subaru y como era pequeño pues tumba. Tarita le ayuda, ¿no? A Subaru. Subaru pregunta por Abel y Abel dice, qué abominación. Abel estaba normal, estaba intacto. Subaru dice, creo que soy bastante listo y encantador. Bastante lindo y encantador. Y Al dice, me alegro de que estés prestando atención, hermano. Temía que te hubieras olvidado de mí. Y sí, Aldebarán, Al también se había vuelto un chota. Y Subaru dice, ¿y la máscara? ¿Por qué usas máscara en vez de casco? Aldebarán dice, el tamaño del casco ya no me queda. Lo único que se me ocurrió fue envolverlo con tela. No te preocupes demasiado por eso. Subaru dice, ¿y por qué te cubres con tela? Aldebarán dice, eso no es muy cortés de tu parte, hermano. El casco no es un signo de orgullo o embriaguez, es un signo de complejo. Puedes parecer un niño, pero tu cerebro puede ser de adulto. Pero eso lo hago, por eso lo hago. No es que mi brazo haya vuelto a crecer. Eso significa que las cicatrices de mi rostro también no han desaparecido. Es lo mismo para ti, hermano. Sí, supuestamente las cicatrices de Aldebarán Chota también siguen ahí. Medium dice que ahora es más débil y así este cuerpo les quitó fuerza, les quitó tamaño y toda la cosa, ¿no? Tampoco podían manejar bien las armas con esos bracitos, a lo que Tarita era la única decente con bastante fuerza para encargarse de las batallas. Comienzan a pensar quién rayos hizo esto. Pensaron si tal vez fue Yorna, porque ellos estuvieron en el castillo y solamente los que estuvieron en el castillo fueron afectados. Ojo. Abel dice, quizás fue Orvar Duklenken quien lo causó. Zoro dice, ¿ese viejo? Al dice, no sé de lo que es capaz, pero no puedes negar lo que pasó. Ya que cuando ellos escapaban sufrieron golpes y ataques de Orvar. Y como es uno de los 9 generales divinos, que es el tercero en la cima entre los generales más fuertes del imperio, es normal sospechar del más poderoso. Pues. Zoro dice, esto no es un sueño. Ya intenté peñiscarme las mejillas, despertarme de esta serie de sueños, o incluso pensé que era algún tipo de droga o magia que me hayan alterado mis percepciones, pero no la es. Ya sí, para resumirlo, Abel explica que el viejo es un shinobi. Zoro dice, shinobi, así que es un ninja. Abel dice, ¿ninja? ¿Qué es eso? Y así Zoro explica sobre los ninjutsu y toda la cosa. Y Abel dice, nunca he oído hablar del ninjutsu, pero la función principal del shinobi es la misma de la autocompresión, ya que comienzan a hablar que son personas con sigilo y expertas en el asesinato. Zoro dice, no puedo dejar que Ren me vea así. Si soy del mismo tamaño que Byakko, Emilia me tratará como si fuera más joven que ella. Y así después de todas las conversaciones que tienen, Abel menciona que el apodo de Orvar es el maestro vicioso, que usa las artes shinobis para llevar a cabo todo tipo de tareas especiales, viciosas y de otro tipo. Ya, cuando de repente una voz dice, lamento molestarlos esta mañana, soy el mensajero de Yorna Michigur. A lo que Tanza, sorprendida, dice, ¿qué pasó con los mensajeros de ayer? Tarita dice, se fueron por un tiempo, ¿debería ir a buscarlos? Tanza dice, no, si pudieras decírselos más tarde, por favor. Después de leer la carta, Yorna-sama responderá formalmente, por lo tanto, me gustaría que todos se reportaran al castillo rojo Ruri. Subaru dice, ha leído la carta, obviamente Tanza, esta Loli ni se da cuenta de que Subaru y Medium y Al son los mensajeros del día anterior, pues no, como están con cuerpo niño. Tanza dice, espero que el señor que escribió la carta y todos los mensajeros de ayer vengan a la torre del castillo. Los estaré esperando en el castillo rojo Ruri cuando suene la campana de la hora del fuego. Abel dice, entiendo los detalles, es un gran asunto, puedes irte. Tanza dice, sí, perdón. A lo que Tanza se despedía, pero Subaru dice, espere un momento. Tiene que ir el dueño de la carta, pero también los mensajeros, ¿es obligatorio? A lo que Tanza dice que también deben invitarse los mensajeros. Y dice que en esta ciudad mágica no debes dejar de seguir las palabras de Yorna-sama. Así que había un nuevo problema. Los mensajeros originales habían sido transformados en niños. Y tenían que ir los mensajeros originales al castillo Ruri. Subaru estaba preocupado. Capítulo 41, charla de té. Subaru dice, una reunión de estrategia. Abel, quien escribió la carta, y nosotros que fuimos al castillo ayer, estamos obligados a ir. Pero ahora la tenían difícil. Tarita dice, vamos, me estoy confundiendo. Medium dice, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿La campana de la hora del incendio? Es en unas 3 horas, ¿sabes? Zoro dice, deberíamos ir al castillo rojo Ruri, eso es seguro. No tenemos opción y no debemos rechazar la invitación de Yorna. Cuando de repente se escucha una voz que dice, estoy haciendo té y tomándolo sin permiso. ¿Hay alguien más que quiera tomarlo? Levantó la taza de té humeante y preguntó en un tono tranquilo. Todos quedaron mirándolo. ¿Qué? Así alguien se había infiltrado en la estrategia militar. Tarita cogió su arco y estaba en guardia, y todos estaban también en guardia. Orvar se encogió de hombros con indiferencia diciendo, vamos. Orvar dice, no lo hagas. No me gusta que me señalen con cosas puntiagudas. Las personas mayores van al baño la mayoría de las veces. Y estás tratando de asustarme para que me orine. Estoy sacudiendo la cabeza, ¿sabes? Subaru dice, tienes que estar bromeando. Abel dice, Orvar Duklenken, Ken. Orvar dice, bueno, ayer confirmé que soy una celebridad, así que no me sorprende. Pero también tienes una cara bastante impresionante. ¿De dónde es ese recuerdo? Abel dice, no me digas tonterías, viejo árbol.
Subaru dice, pero abuelo, ¿cómo entraste aquí? Tampoco es que no hayamos visto nada. Y así Orvar era el típico personalidad de un viejo tranquilo, pero no se dejen llevar por esa personalidad. A lo que Orvar dicen, bueno, solo seguía Tanza. ¿Y cómo entró? Pues dice a Orvar que son las artes de un shinobi. Todos preguntan qué rayos está haciendo aquí. A lo que Orvar dice, oh, eres tú, es la chica de rojo de ayer. No podía confundir a la bailarina con el brazo de un arco, así que estaba realmente preocupado. Al dice, como era de esperar hermano, incluso el jefe shinobi no sabía quién eras. Orvar dice, oh, ¿eres tú? ¿La chica de rojo de ayer? A lo que Orvar se sorprende y dice, oh, eso es genial, incluso mi gente querría aprender de ese monstruo. ¿Qué te parece? ¿Será bienvenido? Subaru dice, lo siento, pero la agenda de Natsumi Swartz está bastante llena, aunque posiblemente podría hacer algo al tiempo. O sea, como que Orvar se impresiona por las habilidades de Subaru para travestirse. Abel dice, no te hagas el tonto conmigo, Orvar, te lo preguntaré de nuevo. ¿Cuáles son tus negocios aquí? Orvar dice, bueno, no les haré nada. Después de todo, han sido reconocidos en esta ciudad mágica por Yorna Michigur, la gobernante de la ciudad. Ha dejado claro que no deben ser tocados. Subaru dice, sí, es cierto, no puedes tocarnos. Orvar dice, oh vamos, te estás mezclando con la emoción, ¿no? Orvar tenía curiosidad por el hombre enmascarado, por él, y aunque parecía tranquilo, todos sabían que era un hombre muy peligroso. Recuerdan que es uno de los generales. Orvar dice, prefiero que me traten bien a que me llamen viejo, así que te dejaré libre por pretender ser una chica, refiriéndose a Subaru, ya que él le decía viejo o abuelo, se refería a él. Orvar dice, la chica Zorro y su excelencia me han dicho que me mantenga al margen. Pero mira, los pinché antes de que se decidiera ayer el juego, así que no es mi culpa. O sea, ya él admite que él fue el que los convirtió en chotas, pero le reclaman diciéndole que por qué se dieron orden de que no les tocaran. Pero él dice que lo hizo ayer, que los pinchó antes de que escaparan del castillo, así que no ha incumplido ninguna regla del trato que hicieron con Vince y Jorn y toda la cosa, pues no. Abel dice, ¿cuántas veces tengo que preguntarte antes de que estés listo para responder? Orvar dice, cada uno de ustedes no puede ver la mayoría de las cosas con la forma en que las mira. Cuando eres débil, es aún más obvio, ¿no es así? Y así comienzan a conversar, ¿no? Pero en resumen, Orvar dice que es el jefe de los shinobi y que pasa su tiempo fingiendo ser un representante de su aldea. Así que no puede confiar en las palabras de alguien que ni siquiera lo ha torturado. Dice, entonces el joven enmascarado es el general porque tiene una gran actitud y no depende de nadie, ¿verdad? O sea, la intuición de Orvar sobre Abel era muy buena. Dice, ¿por qué no escucho lo que cree que está haciendo aquí coqueteando con esa chica Zorro? Abel dice, no lo sé, si eso no funciona, ¿qué vas a hacer? Orvar dice, entonces tendré que intentar algo más, ¿verdad? Sin embargo, como estoy obligado a permanecer al margen, no hay mucho que pueda hacer. Estaba en un aprieto y a Subaru se le ocurre la idea de decir quién era Abel, ya que pensaba en su mente que tal vez así él se uniría al verdadero emperador. Dice, este es el emperador Vix en Wallachia. Orvar dice, ajá. Y así Subaru le explica por qué están ahí sobre el emperador de Wallachia. Orvar dice, vamos, eso no es divertido. Subaru dice, no estoy tratando de ser gracioso. Orvar dice, esto es un infierno. Abel dice, deja que tu viejo ingenuo se vuelva loco, Orvar Dukenken. Tienes la respuesta, todo lo que tienes que hacer es sacarla. Orvar dice, la carta de excelencia dices cosas como él, así que eso es todo. Entonces, ¿ese es Chichagol? ¿No es así? Lo hará bien, pero si lo hace, eso es todo. No es propio de usted, señor, dejar que se salgan con la suya, ¿verdad? Abel dice, ¿crees que tus ojos puedes ver en el fondo de mi estómago? Orvar dice, oh, vaya. Ya me preguntaba por qué de repente viniste a ver a la chica Zorro en persona. Zorro dice, eso es porque todo era para sostener la cabeza de nuestro movimiento. Y así entran en detalles, ¿no? Zorro dice, Tarita, baja tu arco. Orvar dice, los escucharé, ¿no? Les dije que los escucharía. Y luego tomaría una decisión y lo hice. Orvar dice, siempre quise asesinar al emperador por el bien de la flor moribunda del anciano. Todos entran en guardia. Tarita, Al y Medium se movieron para frustrar el propósito de Orvar, sobrepasando la regla de no pelear. Orvar dice, ayer no sabía qué especie eras tú, pero es difícil moverse cuando eres pequeño, ¿no? Subaru todavía no se había movido. Abel dice, ¿la lógica que te prohíbe tocarme no está más allá de ti también? Orvar dice, así es, quiero encender un gran fuego artificial antes de morir. Estaría muy feliz de ser ejecutado por asesinar a uno de los más grandes emperadores de todos los tiempos. Orvar dice, cuando termine con su excelencia, volveré con Chicha. Estoy seguro de que podré manejar mi muerte muy bien. Pues en ese momento, Orvar se había cargado a Medium, Tarita y Al. Subaru entendió que había tomado una decisión equivocada de revelar la información. Abel también había pensado que esto funcionaría ya que siguió la idea de Subaru. Se habían cargado a todos, Subaru todavía estaba parado ahí. El anciano se tronó el cuello y dijo, oh, ¿todavía estás aquí? Orvar dice, no estoy tratando de salirme con la mía, necesito mantener la boca cerrada, no quiero poner excusas ni nada. Y así Orvar se mata a todos. Orvar es muy poderoso y además nuestros héroes están en un estado muy debilitado. Abel grita, idiota.
Luisa balanza y grita, ¡ah! Orvar dice que el emperador odiaría que usara niños. Y así Orvar se carga a todos y el cuerpo de Subaru estaba sangrando. Mientras era golpeado Subaru por todo su cuerpo, Subaru exhaló bruscamente. Apretó los dientes cuando su visión brilló, con el dolor distante y la sensación de pérdida. Con la sangre que salía por borbotones, él quería saber dónde estaba, a dónde había regresado, cuando de repente... se escucha una voz que dice: me tomo la libertad de hacer una taza de té. ¿Hay alguien más que quiera beberlo? Capítulo 42. Bestia de la ambición. Así es, un nuevo bucle empieza. Y así empieza este nuevo bucle con Orvar hablando y diciendo: me tomo la libertad de hacer una taza de té. ¿Hay alguien más que quiera beberlo? Subaru respiraba. Y de nuevo se repite la ocasión, ¿no? Un momento antes de que Subaru pueda reaccionar de alguna manera, Trita apuntó con su arco. Y otra vez se repiten las palabras donde Orvar dice: no lo hagas, no lo hagas. No me gusta que me señalen con cosas puntiagudas. Las personas mayores tienen que ir al baño. Otra vez se repite la conversación. Trita dice: tienes que estar bromeando. ¿Qué diablos? ¿Qué estás haciendo? Abel dice: Orvar Dukenke. Y se repite toda la conversa, ¿no? Y seguían conversando tanto Abel como Orvar, y Subaru pensó que tenía que hacer algo, ya que solo pasaría unos minutos para que otra vez muriera. Todos estaban sorprendidos por el comportamiento extraño de Subaru, menos Abel, que él siempre paraba serio y tranquilo. Orvar dice: no es solo que el niño pequeño con las mejillas rojas que me mira como si estuviera entusiasmado. No estoy seguro. ¿Pero era la chica del vestido rojo de ayer? Estaba tan asustado que pensé que eras otra persona, y se sigue repitiendo en la conversa sobre los chinos y toda la cosa. Abel comienza a hablar sobre la naturaleza de Orvar a través de sus propios ojos. Orvar escuchaba en la conversación, ¿no?, que se repetía. Y Orvar dice: ¿y qué es lo que quiere de mi descontento? Abel dice: el asiento del emperador. Orvar dice: no hagas ningún movimiento extraño, joven, y no dejes que la chica del arco te vea respirar. Abel dice: ¿tienes ojos en la nuca? Y así seguían conversando, mientras Tarita estaba en guardia. Y Subaru pensaba qué es lo que tenía que hacer, ¿no?, sobre la situación en la que se encontraba y lo que había pasado en el anterior bucle. Lo que Subaru dice: Orvar-san, lo que quieres no es el número 1, sino el emperador, ¿verdad? Ya que Abel mencionaba sobre los shinobis y que no todos iban a ser shinobis, y le dice que estaba buscando al 1. Abel le habla sobre su ambición, que no es tan superficial que se secará solo porque es viejo, y que estaba buscando algo. Así, por eso Subaru hablaba del número 1. Dice: Orvar-san, lo que quieres no es el 1, sino al emperador, ¿verdad? Natsuki Subaru conoce la oscuridad de Orvar Duken. Así es, en estas conversaciones, como Subaru ya sabía lo que había dicho Orvar en el bucle anterior, y que él era su mayor trofeo matar al verdadero emperador, esta vez no le dijo que Abel era el emperador, y más bien habla exponiendo a lo que quiere Orvar en realidad. A lo que Subaru dice: está sorprendido de que de repente hablé, porque Subaru estaba callado, analizando la situación, ¿no? Orvar dice: chicos, vuelto de la salida de la nada. ¿Me estás preguntando si estoy sorprendido porque acertaste? Si es el caso, entonces soy un tipo malo. Se ríe Orvar. Aldebarán dice: ¿apuntar al emperador? ¿Quieres decir matar al emperador? Hermano, eso es un asalto, no tiene sentido hacer eso. Orvar dice: no hay ningún beneficio en ser infame. Orvar dice: como dice el niño, es un poco exagerado. Subaru dice: pero no lo niegas rotundamente, ¿verdad, Orvar-san? Subaru habla sobre el objetivo, que es derrotar al emperador actual, Vixen Wallachia, y que también encajaría con su objetivo, como que Subaru quería traerlo a su parte de él, ¿no?, para que los apoyara. Orvar dice: espera, no tome la libertad de convertirme en el rebelde del mundo. No voy a bajar la guardia, estoy cerca de orinarme. Subaru dice: pero no vas a negarlo o detenerlo, incluso si eres uno de los propios generales del emperador. Orvar dice: yo no soy como Kaufman, que se enoja como siempre. No es prudente enemistarse con la chica zorro en esta ciudad, pensando en el futuro. Abel dice: si eso es lo que está pasando por tu mente, tus intenciones desmedidas. Orvar dice: Dios mío, no saben lo que están hablando. En este momento me resignaré al hecho de que no tiene sentido seguir hablando. Orvar dice: la única razón por la que no voy a volverme rebelde no es porque sea amable contigo, sino porque me dicen que no lo haga, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Si lo haces primero me vengaré. Y así todos estaban alertas. Y otra vez le dice, Medium dice: si tú nos volviste pequeños, puedes volvernos otra vez, ¿verdad? Orvar dice: no te preocupes. Realmente no he pensado en eso, pero es un poco codicioso que traigas de vuelta a tus enemigos a la normalidad. Me voy a casa sin hacer nada. Tal vez si esperas 10 años volverás a la normalidad. No lo sé. Subaru dice: ¿puedes quedarte un poco más? Orvar dice: no, tú eres el que me trató como un anciano desagradable. Soy un anciano con una vida corta por delante. Abel menciona: si tu objetivo es la vida del emperador, ¿por qué no te pusiste en acción? Es porque la llama de la espada Yan protege al emperador. Orvar dice: oh. Abel dice: bueno, te puedo revelar cómo cruzar la llama. Subaru dice: la espada
¿Jan? Orba dice, pensé que eras el tipo de persona que no mostraba su rostro ni trabajaba con los ancianos. ¿Quién diablos eres? Le pregunta Abel. Abel no le dice obviamente quién es, solo dice que está en contra del imperio, aunque no es ningún loco. Medion dice, Yorna-chan nos va a llamar, estaremos en problemas si nos mantenemos pequeños. Le hablan sobre la campana, que va a sonar la campana a la hora del fuego, ¿no? Orvar dice, no es que realmente esté apuntando a la vida del emperador, pero en realidad tengo curiosidad de saber cómo pasar la espada Yang que protege al emperador de Valaquia. Orvar dice, entonces nos ayudarás. Orvar dice, oh, no tan rápido, no te hagas ilusiones. Tengo muchas cosas en mente. ¿Por qué no hacemos esto de una forma más divertida? Orvar dice, ¿hablas de un juego? Orvar dice, sí, un juego. ¿Te gusta eso, no, chicos? Orvar dice, ¿qué pasa si digo que no? Orvar dice, entonces no tendrás nada de lo que quieres. Orba dice, por ciento, ya que ustedes tienen lo que quiero, las artes shinobi los atacarán mientras duermen. Abel dice, ¿qué vas a hacer con el juego? Orba dice, me han dicho que no me meta con ustedes. Y no tienen mucho tiempo antes de que llame la chica zorro. Eso es perfecto. Y así Orba les propone un juego de persecución que solía jugar con los jóvenes de su pueblo. Y así, para resumir, todos sabemos ya por el bucle anterior cuál es la intención de Orba, ¿no? Pero hay algo que protege al emperador, la espada Yang, y no sabe cómo evadir eso. Entonces, como que Orvar quiere inclinarse a nuestros héroes para derrotar a este emperador, ¿no? Orvar piensa que este emperador es el falso, es el verdadero, y no sabe nada de Abel, que es el verdadero emperador. Entonces, como que les propone este juego de persecución para ver sus habilidades y si realmente valen la pena. Y para resumirlo y no extenderlo, son 3 pruebas. Es un juego de escondidas, donde se demostrarán sus habilidades. Subaru dice, si ganamos haremos que nos devuelvas a la normalidad también. Orba dice, si gano tendrás que esperar 10 años para que vuelvas a normalidad. Orba dice, no creo que ganen. Que si pase una vez puede ser casualidad, pero si sucede 3 veces es habilidad. Por eso son 3 pruebas, ¿no? Es un juego de escondidas, pero tienen que atraparlo 3 veces. Pero él dice que no va a deshacer el jutsu, que tienen que terminar todo. Él se va a esconder y ellos tienen que atrapar. Y les da una pista, dice, en primer lugar, me esconderé detrás de mis párpados. Zoro dice, ¿detrás de los párpados? Bueno, buena suerte con eso, joven. Deja que el viejo se divierta al menos. Y así empieza el juego de la persecución. Zoro dice, de todos modos no tenemos mucho tiempo. Y si nos vamos a encontrar a Yorna, necesito tiempo para maquillarme. Necesitaré 30 minutos para todo, así que tendré un poco más de 2 horas para... Medion dice, sí, necesitas usar ropa de mujer. Subaru dice, ¿te sorprende que sepas que Orvar quiere matar al emperador? Abel dice, tonterías, soy consciente de que tenía ambiciones más allá de su tamaño, pero no pensé que era la cabeza del emperador. Pensé que no había nada que ganar con tal acto, pero lo que busco es un sentido final de realización e infamia póstuma. Subaru dice, bueno, al final Orvar también es un poco idiota. Tiene ambición, pero ni siquiera te das cuenta de quién eres frente. ¿De qué hablas, tonto? Dice Abel. Abel dice, estoy usando esta máscara, estoy seguro de que la reacción de Orvar es natural. O sea, como que Subaru se burlaba de Orvar, ¿no? Diciendo que es un idiota por no reconocer a Abel solo con esa máscara de demonio. Y justo lo que les explicaba en los videos anteriores, esta máscara tiene una habilidad, es un tesoro de los antiguos emperadores guardado. Este tesoro permite que no sea reconocido la persona y que se distorsione así todo, pues, ¿no? Y Subaru pensaba que solo se le había puesto a Abel por capricho para topar su rostro, pero... y que todos podían ver que era una máscara de demonios y roja, pero tiene una habilidad especial esa máscara. Por eso Abel le dice, ¿de qué hablas, Ton? Estoy usando esta máscara, entonces estoy seguro de que la reacción de Orvar es natural. Esta máscara tiene el efecto de distorsionar la percepción de los demás. Es un efecto que oculta la verdadera identidad del usuario. Subaru dice, espera, ¿qué? ¿Se supone que eso es una distorsión cognitiva? Pero originalmente se suponía que esa máscara estaba en el asentamiento de Chudrak. Abel dice, sí, así es. Se dice que en el pasado, cuando el emperador y los Chudrak formaron una amistad, el emperador lo usó para visitar el bosque sin ser reconocido. Subaru dice, wow, es una máscara con leyenda. Abel dice, ¿en serio tú de verdad pensaste que estaba usando esta máscara porque era un tonto, un loco? Lo que Subaru queda puesto como un idiota que no se había ganado hasta ahora. Claro que Subaru no preguntó y ni Abel explicó, pero Abel, como es inteligente toda la cosa y también un poco suego, pensó que era demasiado obvio. Y Subaru, que a veces es un poco tonto, pues no, listo pero tonto, había quedado como un idiota al no darse cuenta. Abel dice, tu estupidez finalmente ha llegado a su punto máximo. En primer lugar, el acto de esconder tu rostro tiene una buena razón. No creo que tengas ganas de hacer turismo en esta ciudad mágica. Zoro dice, oye, vamos, no tienes que ir tan lejos. Podrías al menos haberme explicado desde el principio. Medion dice, oye, Alchin, ¿Abel está hablando así? ¿Hay alguna razón por la que Alchin oculta su rostro? Al dice, en mi caso es un complejo de cicatrices, pero no hablemos de mí. El escondite, la persecución ya comenzó, tenemos que movernos. Y así comenzó el juego. Y se van cerca de una posada, ¿no? Y la única pista que tenían es detrás de los párpados. Subaru en un momento pregunta sobre la espada Yang, pero Abel dice que no, ahora mismo no hay tiempo, que le explicará más adelante.
Subaru dice, todos presten la máxima atención a su entorno, ¡vamos! Subaru está emocionado. Recuerden que había sido convertido en un niño y como que esto le afectaba un poco a su mente. Y así llega una posada, ¿no? Subaru dice, inesperadamente tengo que jugar un juego, pero si solo se trata de encontrar un oponente, entonces deberíamos poder jugar, incluso con la mitad de los miembros reducidos. De hecho, si se trata de un juego de escondite, podría ser más ventajoso jugar ahora, cuando puedes volver tu mente y cuerpo al de un niño. Tarita dice, ¿qué clase de lógica es esto? O sea, Subaru daba a entender que ahora que eran niños, eran mejor jugando al escondite. Abel dice, tíralo. Es una tontería sin sentido de escuchar, como ignorando las palabras de Subaru, ya que Tarita decía, ¿qué lógica es esto? Subaru dice, en realidad tiene razón, ya que no es más que un comentario alegre, pero expresaré mi arrepentimiento con una arruga en el entrecejo. Después de hacer eso, Subaru dijo, de todos modos, gritó más fuerte de lo necesario, todos no entendían por qué Subaru estaba gritando. Subaru dice, todos presten la máxima atención, o sea, ya estaban en una posada. Vamos entonces, abren la puerta y salen. Marion dice, Lloyd dice, Al dice, realmente te gusta esto, hermano. Y Subaru dice, y vuelvo enseguida. Los miembros del grupo abandonaron la posada, abrieron la puerta, salieron y Subaru dice, y vuelvo enseguida, retrocede y otra vez abre la puerta. Todos no entendían por qué Subaru hacía eso y por qué hablaba con gran fuerza. Y Al dice, ¿qué haces, hermano? Y Subaru grita, Orval-san, te encontré. Así es, amigo. La pista, Subaru entendió la pista, detrás de mis párpados. Saliendo de la posada, Orval iba a estar ahí. Entonces de eso se refería. Y solamente Subaru había comprendido esta pista. Y todos se sorprenden. Y Orval se ríe. Jajaja, vamos. ¿No es un poco fuera de lugar darse cuenta de esto de inmediato? Me avergonzaría mucho si alguien se diera cuenta de esto de la nada. Estoy tan avergonzado, decía Orval. Porque el plan era que salieran de la posada y buscaran en diferentes posadas, diferentes lugares, tabernas. Ese era el plan, pero Subaru ya había captado pues este juego, al menos la primera persecución, por la primera pista. Al dice, ¿en serio, hermano? Medium, es el abuelo. Luis grita, Abel dice, ya veo, detrás de los párpados. Abel dice, ¿sabías que este era el lugar desde el principio, no? Subaru dice, detrás de los párpados fue lo primero que me vino a la mente en la posada. Y el tipo de persona a la que se le ocurre ese tipo de juego, definitivamente intentará hacer esto al menos una vez. Honestamente puede ver a través de ti, viejo maestro vicioso. Orval dice, vamos, no querrás hacerme pasar un mal rato, ¿verdad? Orval dice, ya veo, por eso hablaste en voz alta. Es un gran truco. Orval dice, aunque sea rápido, no querrás salirte con la tuya solo porque el resultado fuera decepcionante. Orval dice, es mi culpa que los resultados lleguen tan rápido. Bueno, faltan 2 veces más, según lo acordado. Medion dice, lo lograste, Subaru-chin. Conseguiste el primero en unos 10 segundos. Subaru dice, sí, esas son buenas noticias. De todos modos, es gracias a Biko, ya que Subaru imaginó a Biko, sus bromas y cómo jugaban alguna vez a la escondite y toda la vaina. Orval dice, bueno, tendré que redimirme, así que apresurémonos al segundo escondite. Abel dice, si es así, ¿cuál es la siguiente pista? Orval dice, creo que deberías llamarlo el abismo con una gran vista. Tarita dice, una gran vista. Así es, la nueva pista era el abismo con una gran pista. Esa era la nueva pista. Medion dice, la próxima vez tendrás que esconderte un poco mejor. Orval dice, bueno, la verdadera batalla comienza aquí. Y todos quedan mirando a Subaru. Y Tarita dice, Subaru, ¿el próximo escondite de ese tipo es? Medion dice, sí, Subaru-chin, ¿conocería el lugar? Subaru dice, eso es, lo siento, todavía no comprendo. Medion dice, ya veo, no debí poner toda mi confianza en ti. Resolvámoslo juntos. Tarita dice, sí, tienes razón. No soy muy buena usando la cabeza, pero lo pensaré. Abel dice, simplemente va a ser una carrera contra el tiempo. Recordemos que faltaban como 3 horas y media por lo menos para que se reunieran con Yorna en el castillo Rory. Abel dice, hermano, ¿seguro que no tienes idea de dónde es el próximo escondite? Subaru dice, así es. A lo que Subaru nota algo, dice, no sé qué sucede, pero es como si mi nivel de inteligencia bajara cuando Al está cerca. ¿Qué tipo de sistema es ese? Al dice, eso no es de lo que estoy hablando, pero es difícil de explicar, ¿no es así? Subaru dice, ni siquiera sé con qué me estás pidiendo que esté de acuerdo. Y así comienzan a hablar sobre cuál es sobre la siguiente pista a analizar y dónde podría ser. Y Subaru como que poco a poco se va dando cuenta que la transformación no solo afectó el físico, sino también la mente. Poco a poco esto, ojo, que le iba a afectar la mente de Subaru, también el comportamiento y su forma de actuar. Ya, ojo con esto, que esto se va a ir pasando más adelante poco a poco. Continuando con el resumen, y así nuestros héroes pensaban cuál era el siguiente punto, ¿no? El siguiente lugar, y analizaban la pista. Entonces a Abel se le ocurre que tal vez fuese un bar, a lo que ellos piensan que sí, probablemente fuese un bar, un lugar donde habían bastantes forasteros. Y así quedan de acuerdo en que deberían acercarse a un tipo de bar, cuando de repente, cuando salen, una luz roja se dispersó por el borde de la visión de Subaru, cegándolo y luego... Subaru acaba de morir al abrir otra vez la puerta del que salió y otra vez regresa al mismo punto de guardado.
donde estaba Orba riéndose. Caca. ¿Qué pasa con la voz tonta? Solo te estaba felicitando por tu buen nombre. Subaru dice, ¿Orba-san? El anciano se paró frente a él aclarándose la garganta, a lo que Subaru dice, Orba-san, te encontré. Y Orba dice, ¿qué es eso? ¿Crees que ya se ha empezado el juego? Subaru dice, ¿qué? O sea, Subaru todavía no comprendía del todo qué había pasado, ¿no? Pero obviamente los otros ya sabemos que acaba de morir. Subaru dice, oh, vamos, estás bromeando. Subaru se da cuenta que había usado el regreso de la muerte, bajo la regla de que no debía morir. Capítulo 44. Una situación incomprensible devastó el cerebro encogido de Natsuki Subaru. La situación era tan impactante que no se podía negar. Sin darse cuenta de su muerte, Subaru regresó en medio de decidir las reglas con Orba. O sea, Subaru muere y su punto de guardado es otra vez cuando están decidiendo cuáles son las reglas del juego sobre las atrapadas, ¿no? Otra vez. Y se repite la situación. A lo que Aldebarán pregunta, ¿qué pasa, hermano? ¿No te ves bien? Y así se repite la historia donde Subaru estaba preocupado preguntándose qué rayos había pasado. En esta ocasión, mientras ya había empezado el juego, mientras se dirigían hacia la posada, comenzaron a conversar y Medio dice, comenzaron a hablar de los puntos fuertes. Medio dice, por supuesto, lo bueno de Subaru-chin es que es tan inteligente, Al-chin es increíble, pero ¿no es Subaru-chin increíble también? Abel lo quedaba mirando a Subaru, ¿no? Porque Subaru como que se comportaba un poco extraño. Subaru dice, deja de mirarme así. Si quieres obtener el efecto completo de la máscara de demonio, la función de inhibición cognitiva debería ser suficiente. A lo que Abel se sorprende, ya que en el bucle anterior recuerden que Subaru no tenía ni idea cuál era la función de la máscara. Pero esta vez, él lo agarra por sorpresa a Abel, ¿no? Dándole a entender que esta vez, que sí sabía, pues. Y Abel se sorprende, porque según él no sabía nada, Subaru. Y Abel le dice, así que has recuperado parte de tu habilidad para mirar a tu alrededor. Pero me sorprendiste, pensé que solo eras un tonto que no notó los efectos de la máscara. Subaru dice, no me sorprendería si solo estuvieras usando la máscara por alguna extraña razón. Hay preguntas si hay algún tipo de plan, a lo que Subaru dice, no es un plan, pero puedo imaginar dónde podría ser detrás de los párpados. Él dice, ¿en serio? Eso es increíble, hermano. Pero hay una posibilidad de que haya otro problema, dijo Subaru. ¿Estás diciendo que van a romper las reglas? Subaru dice, sí, estoy pensando que es posible. Aldebarán estaba preocupado por las palabras de Subaru. Abel dice, no es posible. No hay nada que Orba gane con tal acto, por lo tanto es imposible. En un principio Subaru, debido al bucle, pensó que Orba los había asesinado, pero dado a entender a Abel cómo es el comportamiento y personalidad de este viejo Orba, Subaru comprende que no había sido él. Entonces, ¿quién los había matado? Además, ya habían dejado reglas, ¿no? Que él no iba a matarlos, solamente era el juego de las atrapadas. A lo que Medio le dice, está bien, Subaru-chin, cálmate, ya que Subaru como que se está desesperando. Y lo comienza a acariciar la cabeza de Subaru, dice. Y Medio dice, cuando mi cabeza se vuelve loca, hago que An-chan haga lo mismo por mí. An-chan solía tener gente que también lo hacía por él. Subaru dice, me hace sentir tranquilo. Medio dice, sí, bien. Entonces dime, ¿puedes mantenerte así? ¿Qué te preocupa, Subaru-chin? A lo que Subaru, es solo que siento que hay una situación peligrosa fuera de la posada. El comportamiento de Subaru ya se estaba adhiriendo a de un niño, pues, ¿no? Sus sentimientos, su tristeza, felicidad, todo eso. Por eso le dije, ojo con los datos de que no solamente es el cuerpo, sino también la mente. Subaru comienza a hablar de una situación peligrosa que pueda pasar, que alguien está tratando de matarlos. A lo que Subaru entra en sí, que acaba de violar un tabú. Subaru acababa de romper el tabú, y el mundo se congeló. Un dedo delgado y oscuro se deslizó fácilmente en su pecho, preguntándose a Subaru por qué rayos había olvidado esto. La voz de la bruja le llegó, cubriendo todo, preguntándole por qué seguía intentando hacer esto y una vez, a lo que la bruja le dice, te amo. Una voz que no había escuchado en mucho tiempo arrastró a Subaru al infierno. Su corazón fue agarrado y un dolor terrible desgarró su cuerpo inmóvil en pedazos, atormentándolo, violándolo y luego, o sea la mente obviamente, y luego le dice, nunca más olvides. Subaru regresa. Medio dice, ¿Subaru-chin? Y Subaru dice, esa fue una mala idea. Recuerden que Subaru no puede romper el tabú. De todo se preocupa, sobre todo Medio. Subaru comienza a hablar que ya siendo más discretos con sus palabras, diciendo que siente que es peligroso allá afuera, que deberían tener cuidado. A lo que Abel nota diciendo, me estás diciendo que no salga, pero esa no es forma de competir con Orba, por supuesto. No tiene la opción de no jugar con él. A lo que todos ya estaban atentos por la palabra de Subaru, ¿no? Por las advertencias que decía Subaru. Subaru dice, sé que mis palabras suenan raras, pero quiero que me crean, por favor, cuando digo cosas muy extrañas. Tarita dice, pero Subaru tiene razón, estamos atrapados en una trampa enemiga. Y este es un lugar que debería considerarse territorio enemigo, así que no hay nada de malo en levantar la guardia y estar en guardia siempre, por todos lados. Aunque todos se preguntaban las palabras raras de Subaru, le tenían fe, ¿no? No completamente, pero se daban cuenta que Subaru por alguna razón lo decía. A lo que Subaru decía, si no te gusta Abel, te mostraré la evidencia. Abel dice, ¿evidencia? Subaru dice, evidencia que mis ideas no deben ser ignoradas, ya sabes. El lugar de Orba-san te mostraré dónde se esconde, lo que significa detrás de los párpados.
Abel dice, ¿crees que es un buen intercambio? De una u otra forma, vas a tener que revelarlo. Te estás perjudicando a ti mismo al ocultarlo. A lo que Aldebarán dice, Abel-chan, el hermano dijo que nos daría algo para juzgar. De hecho, lo que dice el hermano es tan inesperado que no puedo dejar de pensar en ello. Pero no es la primera vez que el hermano dice algo extravagante, ¿correcto? A lo que Abel queda pensando. Recuerden que Abel, todas las palabras y movimientos y acciones de Subaru, él los tiene en cuenta, ya que Subaru, pues al regresar de la muerte, tiene mejor información y toda la cosa. Y así siguen. Y así llegan a la posada, ¿no? Y Subaru dice, no podemos darnos el lujo de ser perezosos. Todos, preparémonos. Y Abel dice, sí, entonces, ¿dónde está tu idea acerca de detrás de los párpados? Subaru otra vez como que abre la puerta y la cierra. Dice, está en... Abel finalmente respondió afirmativamente a la asistencia de Subaru, que debía evitar perder el tiempo. De todos modos, Subaru decidió responder honestamente el primer escondite de Orvar, y ese fue lo que Orvar se ría. O sea, esa es la risa de Orvar en la novela, es como la risa de un brasileño. Orvar dice, la próxima vez me aseguraré de esconderme un poco mejor. A lo que, o sea, se repite la situación, ¿no? Ya era descubierto Orvar, a lo que Orvar dice que la próxima vez se va a esconder mejor, dándoles la pista, ¿no? Como en el anterior bucle. Y Aldebarán dice, espera viejo, maldición, se ha ido. Y así otra vez llegan al mismo punto como en el bucle anterior, pero esta vez con las palabras de Subaru, todavía seguían adentro de la posada, ¿no? Ya que Subaru había expresado que alguien estaba detrás de ellos para matarlos, al menos de forma discreta, ya que no debía romper el tabú. Tarita dice, Subaru, el próximo escondite de ese hombre es... Medio dice, sí, Subaru-chin, ¿lo sabes? ¿Conoces cuál es? Otra vez nuestros héroes comienzan a pensar, a lo que Aldebarán, orgulloso por su hermano, dice, y Abel-chan, el hermano hizo un gran trabajo diciéndonos dónde estaba el anciano, ¿no es así? Abel dice, se merece crédito por sus logros. Al dice, ¿eso es todo? Abel dice, como de costumbre no tenemos tiempos que perder. Tenemos que descubrir el paradero de Orvar 2 veces más. ¿Qué más podemos hacer? Claro que esta vez Subaru es el que... O sea, esta vez Subaru es el que propone la idea de Abel en el anterior bucle, ¿no? Donde Subaru dice, un lugar para beber tal vez sea, una taberna, creo. Y Abel se quedó boquiabierto ya que le quitó las palabras de la boca. A lo que Abel dice, evitemos el frente y salgamos por la puerta trasera de la posada. Ya que gracias a las palabras de Subaru, y ahora que le tenían más confianza porque había descubierto la pista de detrás de los párpados, decidieron salir por la parte trasera de la posada, ya no por la parte delantera. A lo que Medion dice, Abel-chin, ¿eso significa que crees en lo que dijo Subaru-chin? Abel dice, no hay nada de malo en estar alerta. Ahora que hemos localizado a Orvar, deberíamos considerarlo. Eso es todo lo que digo, ¿no? A lo que Subaru dice, eres un personaje realmente desagradable. Y así sigue la historia. Aldebarán le dice a Subaru que comienzan conversando y le dice que tal vez descubrió esto por la experiencia de jugar al escondite con alguien. A lo que Subaru dice, sí, es similar, antes lo hacía cuando de repente la mente de Subaru como que se nubla un poco. Parecía que esa transformación tenía efectos secundarios. Aldebarán dice, ¿olvidaste alguna cosa? El olvido es algo que hacemos las personas mayores. Es gracioso como puede ser joven y olvidadizo al mismo tiempo. Subaru dice, tienes que estar bromeando. A Subaru se le hizo extraño que Beatriz, su amada compañera y un gran espíritu, siendo ella la clave de encontrar a Orvar, ya que Subaru había tenido experiencias similares así sobre el escondite. A Subaru no podía creer que este recuerdo se le haya escapado. No, es algo que no debería haber pasado. A lo que Tarita grita, Al, por favor, todos vengan aquí. Estamos rodeados, dijo Tarita. Probablemente hay cerca de 100 de ellos. O sea, cuando se iban por la parte de atrás, Tarita como que estuvo viendo si había enemigos y efectivamente había. Capítulo 45, Toc Toc. Al dice, casi 100 enemigos, Tarita los pone en contexto sin pretexto. Y Tarita dice, estamos rodeados. No parecen ser hostiles, más bien están alertas, sin cautelas. Abel dice, si solo fueran 1 o 2 personas, claro, pero si son cerca de 100, es difícil pasarlo por alto. Abel, después de las advertencias de Subaru, las palabras y de que haya acertado a la primera detrás de los párpados, recuerden que Abel ya Subaru lo tiene en su mente desde mucho antes, ya que las cosas le salen a la primera y tiene bastante información que descubre. ¿Y quién no? Pues no. Abel lo mira a Subaru y dice, tú eres el que tienes problemas además de estar rodeado, ¿no? Subaru dice, Abel dice, tus miembros se han encogido contra la razón, no me sorprendería que te pasara algo. Medio dice, Subaru-chin, ¿estás bien? O sea, Abel le pregunta a Subaru ya que lo vería medio raro y como que lo veía un poco olvidadizo, ¿no? Cuando estaba hablando con él. Subaru dice, en realidad me siento así, mi memoria está actuando de forma extraña. Tengo problemas para recordar cosas que se supone que debo recordar y puede que no sea bueno. Aldebarán dice, ya veo, por eso actúas extraño. ¿Cuáles son los detalles? Subaru dice, importante. Al dice, hermano, esto no es momento para ser duro. Dice Subaru, no estoy tratando de ser duro. Abel dice, dime exactamente lo que sabes. Y corta la conversación. Subaru dice, ¿qué? Abel dice, ¿te olvidaste o estás tomando mucho tiempo decirlo? ¿Cuál es? ¿No puedes ver lo que sucede a tu alrededor y ahora tampoco puedes ver lo que sucede dentro de tu propia cabeza? Como que Abel está un poco sospechado.
sospechando de Subaru, ¿no? Que tal vez no estaba dando toda la información. Y Subaru dice, no es que lo haya olvidado, es que tengo problemas para recordar. Solo porque no sale de inmediato no significa que lo haya olvidado. Abel dice, se tarda mucho en detenerse, ¿eh? Abel dice, hay una gran diferencia entre olvidar algo y no poder sacar. A lo que Aldebarán gruñe roncamente por las palabras de Abel. Abel dice, ¿qué está pasando ahí afuera? Todavía no hay señales de ellos. Treite dice, por ahora solo están conteniendo la respiración. Estoy seguro de que el asedio ya está completo. A lo que Aldebarán dice, entonces eso significa que no cumplimos con los requisitos. Abel le pregunta a Subaru, ¿cómo sabes que lo que está ahí afuera nos va a atacar? Subaru dice, sí, y Abel dice, respóndeme esto. ¿Cuáles son las condiciones para que el exterior nos ataque? Repito, Abel le dice a Subaru, respóndeme esto. ¿Cuáles son las condiciones para que afuera nos ataque? Subaru dice, bueno, no estoy seguro. Abel dice, respóndeme. Claro que, obviamente, como le digo, Abel es una persona inteligente y calculadora y toda la cosa. Y Subaru que tenga información precisa y que sepa más o menos lo que pueda pasar, aunque no lo dice de forma exacta, sus palabras lo dicen medio divagadas debido al tabú que no puede romperlo, obviamente, ¿no? Y Abel al ver esto como que desconfía un poco y sospecha y se pregunta cómo rayos es que Subaru tiene la info. Abel dice, contéstame, Nazki Subaru. Subaru dice, no lo sé, tan pronto como salgamos nos atacarán. Eso es todo lo que sé. Luis gruñe, dice, medio dice, Abel Chin, no te atrevas a intimidar a Subaru Chin. ¿Qué voy a hacer? Le diré a Anchan, le diré que... Luis gruñe ya que Subaru al tener el cuerpo y también la mente de un niño, se intimida y se sentía mal, ¿no? Es como un niño prácticamente. Y Luis se interpuso entre ellos a proteger a Subaru de la gritada que le daba Abel, ya que Abel había puesto su brazo en el hombro de Subaru y Medion estaba ahí entre ellos también ayudando. Subaru se sentía asustado, ¿no? Por el grito. Subaru dice, no es como si estuviera asustado, solo estaba un poco sorprendido. Medion San dice, Subaru Chin, ¿estás bien? Abel Chin daba miedo, ¿no? Medion dice, ¿en serio estás bien? Subaru Chin, eres un chico fuerte. Subaru sintió vergüenza por las palabras de niño fuerte, a lo que Al se dio cuenta que, nos vemos como adultos. Somos adultos y nos vemos como niños. Y no me refiero solo a la apariencia, ya que se estaban comportando, al menos Subaru se estaba dando cuenta que sus reacciones, su miedo y sus sentimientos eran más las de un niño. Y Aldebarán se dio cuenta de estas respuestas, ¿no? Aldebarán tenía razón. El intercambio actual entre Subaru y Abel era el similar a la relación de un hombre y un niño. No se trataba solo de las apariencias, se trataba de lo que hay dentro de ellos, como si estuvieran siendo arrastrados por eso. A lo que Abel, después de cortar la charla, dice, escucha, tengo una idea a quién nos enfrentamos. Todos preguntan, entonces ¿quién nos persigue? Y Abel dice, la llama del caos. Medion dice, ¿por llama de caos te refieres a esta ciudad? Abel dice, así es, los habitantes de la ciudad mágica. Estoy seguro que las personas que viven en esta ciudad son las que rodean las posadas desde el exterior y buscan una oportunidad para atacarnos. Subaru dice, ¿qué es lo que te dio esa idea? Abel dice, es un pensamiento extremadamente natural. En primer lugar, solo hay un número limitado de fuerzas que pueden impulsar a una fuerza de 100 para rodear una posada. En este punto ya hay dos opciones, el grupo del emperador o la fuerza de la ciudad mágica. No estoy seguro de qué hacer, lo que no puedo hacer, él no puede hacerlo fácilmente. O sea, en resumen, Abel se da cuenta de que estos enemigos no eran soldados, eran habitantes de la ciudad mágica. Entonces el enemigo era la gente de esa ciudad, que los habían rodeado, y la razón no la sabían. Abel deja en claro que Orvar ha mostrado sus intenciones, y que no es razonable de que él sea el causante, ¿no? Pero que debe haber algo detrás de eso, y que no puede ser ni Kaufman ni el emperador, ya que recordemos que Yorna los había declarado a ellos como mensajeros. A lo que ellos piensan, tal vez los envió Yorna, pero Abel dice no puede haber sido ella. No cuadra, porque ella quería que nos reuniéramos para darnos la respuesta de la carta. No cuadra la información. O sea, sí eran gente de la ciudad, pero ¿por qué los atacabas? Esa razón se la voy a dar más adelante, ya que los protagonistas lo descubren más adelante. Abel menciona que en la carta que escribió decía las siguientes palabras, que la recompensaría a ella con lo que quisiera. Lo que Aldebarán dice, eso es lo que quiere la hermana, quiero decir, un asiento como emperatriz. Medion dice, una esposa. Ayer se había explicado con anterioridad que lo que quería Yorna era el emperador, y no solo Abel, sino el puesto del emperador. Entonces si él escribió que le daría a Yorna lo que ella quería, debe haber querido decir eso, todos pensaban, ¿no? Abel dice, no tribalices el problema con tu escala, sea lo que sea, obtendrá lo que quiere. Es por eso que nos convocó al castillo, sin embargo, no tiene sentido que envíes tus fuerzas contra ella. Y Subaru bromea y dice, ¿es posible que odie tanto ser la esposa de Abel que quiera matarlo? ¿O es un caso de ser tan grosero en su carta que ella quería matarlo? Abel se rió, ¿no? De la idea, dijo, si tengo que hacerlo lo haré, las emociones son secundarias y tú no eres Priscilla. Al dice, pensé que la hermana era tan desagradable como la princesa. Y así comienzan a hablar, ¿no? Cosas un poco sin sentido. A lo que Trita dice, de todos modos, ya es hora de que nos movamos. ¿Qué vamos a hacer? Se acababa el tiempo, recuérdense que tenían que encontrarse con Yorna y había poco tiempo para el sonido de la campana. Abel dice, maldición, la pista es un abismo con una gran vista.
Acuérdense, la pista es un abismo con una gran vista. Abel dice, Tarita, llama su atención. Subaru dice, Abel dice, vuélvete loca y llama la atención de los que están afuera. Mientras tanto, nosotros saldremos. Lo que Aldebarán, Al dice, tiene que haber un mejor plan, Abel. Abel dice, no lo hay. Es lo mejor que podemos hacer con las cartas que tenemos. Si no te hubieras encogido, podríamos haber encontrado otra forma. Subaru dice, esas son muchas palabras. Y Luis hace, a lo que Tarita se pone de acuerdo en llamar la atención, ¿no? Abel dice, Tarita, no hay necesidad de escatimar esfuerzos. Hazlo de verdad. La gente de esta ciudad no es tan fácil de matar, sin importar quiénes sean. Era un consejo espeluznante que le dio Abel a Tarita, y ni un estímulo ni una estrategia ganadora. Tarita comienza a recordarlo todos los eventos, ¿no? Y que como le faltaba confianza y experiencia y toda la cosa, y se avergonzaba un poco de sí misma. A lo que comienzan a atacar los enemigos y Tarita comienza a tirar sus flechas, apuntando a objetivos diferentes. La presa no quería que Tarita hablara y Tarita tampoco quería comunicarse con la presa. Y así comienza la batalla de Tarita con los demás. Múltiples sombras saltaron al callejón, reemplazando a los hombres a los que había disparado. El primero en aparecer ante la vista de Tarita fue una bestia buey, con un cuerpo tan grande que tuvo que mirar hacia arriba para verlo. Un hombre con un cuerno corto y grueso en la parte superior de la cabeza está usando furiosamente su físico para lanzar un grito de batalla. Y así se enfrenta con varios enemigos, a lo que las flechas de Tarita se estaban acabando. Una furiosa bola de flechas rugió como una tormenta y aquellos a los que le dispararon fueron arrastrados por el impacto. Siguiendo el consejo de Abel, atacó con fuego rápido e implacable apuntando al pecho y el cuello de todos ellos. Había muchísimos enemigos, recuerden, como más de 30 enemigos que estaban enfrentando en ese momento. Pero ya se había quedado sin flechas. Lo único que le quedaba era recoger las flechas que había usado y actuar como señuelo siempre que fuera posible. Había otra criatura que aparece, era ligeramente diferente, sabía que le había disparado en su punto vital, estaba seguro que le había quitado la vida a aquellos a los que había disparado, pero tal como dijo Abel, sus palabras fueron que ellos no eran fáciles de matar. Tarita se da cuenta que ninguno de ellos a los que les había disparado su flecha en puntos vitales había muerto, nadie había muerto. Habían estado al borde de la muerte, sin embargo, los que se pusieron de pie miraban a Tarita con ojos que no estaban muriendo, sino que ni siquiera habían perdido la voluntad de luchar. Hubo un cambio en sus ojos que miraban fijamente a Tarita, a lo que Tarita exclamó, ¿qué diablos? Tarita pensó en las palabras de Abel, bien, mi papel es ser un señuelo, no aniquilar al enemigo. A lo que los demás que observaban, Subaru decía, oh Tarita-san, eso es asombroso. A lo que Abel exclama y comienza a explicar por qué no están muriendo los demás y por qué parece como que fuesen más poderosos de lo normal, si supuestamente eran ciudadanos tanto pequeños, grandes, medianos, ¿no? Y por qué eran tan fuertes y no morían. Abel dice, supongo que estaba usando la técnica del matrimonio del alma por toda la ciudad. Aldebarán dice, oye Abel, ¿qué diablos es eso? Subaru dice, Abel, no lo guardes en secreto, cuéntamelo todo. Abel comienza a explicar, dice, eso es uno de los secretos supuestamente perdidos contadas en la literatura antigua. La técnica se llama matrimonio del alma, y al compartir una parte de tu alma con otra persona, aumentas el valor de esa persona. Subaru dice, ¿qué se supone que significa eso? Abel dice, para decirlo sin rodeos, las almas unidas por la técnica del matrimonio del alma comparten parte de su poder entre sí, y en esta ciudad solo hay un portador de la técnica del matrimonio del alma. Y así comienzan a salir, ¿no? Y Subaru y Al, los demás comienzan a correr de izquierda a derecha. Y Abel comienza a explicar. El plan había funcionado, Tarita era cebo y los demás pudieron escabullirse y escapar. Subaru no entendía la explicación de la técnica, ¿no? Pero más o menos hacía una idea. Abel sigue explicando y dice, significa que todo lo que compone esta ciudad mágica comparte el poder de Yorna Mishur. Por lo tanto, esta ciudad es una tierra que no caerá fácilmente, incluso si envías un ejército contra ella. Así es. Y se explica por qué, aunque se haya revelado Yorna, no la habían matado y toda la cosa, y por qué era útil y toda la vaina. Ya que supuestamente la ciudad, todos los habitantes, supuestamente todos, comparten esa técnica. Entonces, al compartir el matrimonio del alma, que es la que la activa y la que comparte su técnica es Yorna, todos son muy poderosos, ¿no? Como que están bufeados. Subaru dice, ¿la gente de esta ciudad tiene el mismo poder que Yorna? Subaru dice, ¿qué clase de historia es esa? Abel dice, ¿crees que estoy hablando sin pensar? Entonces, ¿cómo explicas los eventos que causaron que tus extremidades se encogieron? Subaru dice, incluso si dices eso, a lo que Aldebarán dice, ¿acaso estás diciendo que incluso tú no sabías que ella podría usar esta técnica de matrimonio del alma? Abel dice, todavía me pregunto si es otra cosa, aunque es una locura de hacer entre tanta gente. Medium dice, oh rayos, espero que Tarita esté bien, ella es mucho más hábil de lo que pensé que sería. Subaru dice, oh sí, eso fue genial, ella estaba saltando arriba y abajo como pion pion y luego disparando sus flechas desde su arco como bachu bachu. Al dice, hermano, ¿estás hablando así a propósito? O Subaru dice, ¿haciendo qué a propósito? Así es amigos, así como les explicaba, la técnica no solamente cambió la apariencia, sino también la mentalidad. Le había afectado a Subaru y también como que un poco a su memoria. Subaru inclinó la cabeza y preguntó, ¿dije algo extraño? Y así Abel comienza a explicar la técnica, ¿no? Dice,
La técnica del matrimonio del alma implica regalar una parte de tu alma a otra. El alma es, en otras palabras, el log de la raíz de uno mismo. Dice, regalando el log. Y así se explica la habilidad, ¿no? Aldebaran dijo lo siguiente: pero si estas personas tienen la técnica de Yorna Sama, entonces eso significa que Sama no le dijo Yorna Michigur, entonces eso significa que Yorna Michigur nos ha enviado a estas personas para matarnos. A lo que Abel dice, pareciera que esa respuesta es la más razonable. Subaru dice, bueno, eso no podría ser del todo correcto. Subaru dice, Beatriz y yo estamos en una relación contractual, pero no estoy conectado con ella todo el tiempo. Bueno, estamos conectados, pero no sé qué está haciendo ahora, así que Abel se queda pensando con Aldebaran, ¿no? Abel dice, maldición, si en todo caso Yorna Michigur es el enemigo, tendremos que ir a la ciudad demoníaca. No podremos continuar nuestro encuentro con Orvar. Aunque la situación no cambiará solo atrapando a una persona. En un principio pensaban como la posibilidad, ¿no? No afirmaban, sino que tal vez Yorna había enviado a estas personas ya que compartían la habilidad del alma, el matrimonio del alma. Pero la verdad es que no era eso, y más adelante se los voy a explicar. Y tampoco estaban seguros si era la técnica del matrimonio del alma o si era otra cosa. O si Orvar los estaba engañando y había sido él el que los mandaba. Abel dice, quisiera saber si realmente se debe a la técnica del matrimonio del alma. Abel dice, elijamos a un transeúnte al azar y hagámosle daño. Entonces podemos ver si la técnica de matrimonio del alma de Yorna Michigur rodea a todos en la ciudad o no. Abel dice, si la herida se cura, entonces están bajo la influencia de la técnica del matrimonio del alma. Si son heridos o asesinados, están fuera de la influencia de la técnica del matrimonio del alma, por lo que la suposición de que están bajo la influencia del matrimonio del alma es refutada. Aldebaran dice, pero si hay personas que no son residentes, ¿y qué pasa si no lo son? Abel propone ese plan, pero como que Subaru se niega, ¿no? Dice que no debe haber muertos ni heridos. Entonces Abel dice, ¿tienes un mejor plan? A lo que Subaru dice, entonces está bien si me lastimo. Recuerden que Subaru tiene el cuerpo y también la mentalidad prácticamente ya de un niño. Entonces Subaru como que algo caliente se elevaba detrás de sus ojos cerrados. Y antes de que pudiera convertirse claramente en lágrimas, Subaru se dio la vuelta y comenzó a correr. Aldebaran grita, hermano, y medio dice, Subaru. Subaru se arrojó fuera del callejón y salió a la calle. No quería que nadie saliera lastimado, no quería que murieran. Subaru carecía tanto de la capacidad como de la sabiduría necesarias para hacerlo. Si se iba a intercambiar algo para compensar esta falta, era el propio Subaru que debería descubrir si debía traer información o no, que pueda cambiar esta situación. Y Subaru grita, vamos, estoy aquí. Su voz resonó y habían varios enemigos que estaban en este callejón. Alguien agarró el brazo de Subaru mientras pisaba el suelo. Subaru se dio la vuelta con los hombros rebotando y una figura corta le tomó el del brazo. Era un niño con el pelo corto y rizado, vestido con ropa simple y ligera. Los ojos de Subaru se abrieron ante la apariencia del niño, que no parecía de ser de mayor edad a la actual de Subaru. Al momento siguiente fue arrojado, este niño le agarró del brazo y arrojó a Subaru con todas sus fuerzas y dijo, lo siento. Y Subaru dice, ¿qué? Y Subaru grita, ¡ah! Subaru se dio cuenta que los que luchaban con Tarita tenían el mismo ojo ardiente que el niño. Si ese era el efecto del hechizo de matrimonio del habla del que Abel le había hablado, le habrían dado parte del poder de Yorna. Lentamente el cuerpo arrojado de Subaru alcanzó su altura máxima y desde allí cayó de cabeza hacia el suelo. Subaru gritó, ¡ah! Subaru sintió que su muerte se acercaba, ya que ese niño tenía una fuerza extraordinaria y la había lanzado con toda su fuerza. Medium gritó, ¡Al! Y Al dijo, no te preocupes, lo tengo. Y así agarraron a Subaru. Subaru grita, ¡ah! ¿Estoy vivo? Medium dice, ¡wow, wow, wow! Subaru dice, Al, Medium, los dos hicieron todo lo posible para atrapar a Subaru y mantenerlo a salvo. Y el niño habla y dice, esperaba que eso lo terminara. El niño exclama, es necesario, esta ciudad no podemos perder a esa persona. Subaru dijo, ¿qué? ¿De qué habla? Subaru se dio cuenta de la desesperación del niño y las palabras que hizo temblar su corazón. Subaru dice, ¿tú también? Y el niño dice, lo siento, no me pidas que te deje ir. Las personas que se habían enfrentado a Tarita, que luchaban para ayudar, tenían la misma mirada que el niño. Todos parecían tener la misma mirada dolorosa en sus rostros que el niño. Y así seguían atacando, ¿no? Y Luis hace, ¡oh! El niño avanzó lentamente frente a Subaru y los demás también, los demás enemigos con intención de matarlos. Cuando en ese momento se escucha la voz de Luis que dice, La chica rubia se movió entre él y Subaru y fue enviada volando como una hoja con un sonido sordo y la dispersión de sangre roja. Capítulo 47. Indeleble. La niña rebotó fácilmente desde el suelo, rebotando una y otra vez hasta el borde de la calle. Golpeó el marco de la tienda que había sido despojada de su tela y el material inclinado hizo un sonido agudo al sujetar el cuerpo de la niña debajo de él. Subaru observó con asombro, incapaz de hablar. Subaru exclamó, Luis. El niño dice, lo siento. La sangre salpicaba, así que ellos pensaron que Luis había muerto, que no estaba a salvo, ya que Luis había interpuesto entre Subaru para protegerlo y fue golpeado, ¿no?, por el ataque del niño, que tenía cara de oveja con cabello blanco y cuernos cortos. Medium grita, ¡Subaru! Medium dice, levántate, ayuda a Luis, por favor. El niño dio un paso atrás. El cuerpo de Subaru comenzaba a temblar, sus extremidades temblaban, ya que Subaru era un niño ahora.
y luego corrió hacia la tienda donde Luis había sido aplastada. Pieza por pieza desalojó el marco caído y desenterró a Luis de los restos debajo. Subaru gritó: Luis, Luis, ¿estás viva? Luis hace y Subaru dice: Luis. Así es, Luis había sido golpeada y también había sido mandada a volar y cayó en una tienda, ¿no? Y los escombros le habían caído encima. Luis estaba sangrando. Subaru no quería que Ren lo odiara, no quería que los que lo rodearan tuvieran miedo. Subaru siempre se había negado a tocar a Luis, pero al final solo había pospuesto decidir qué hacer con ella. ¿Por qué tenía tanto miedo de esta Luis al menos? Su cerebro adormecido, sus extremidades frías, su lengua sedienta y su corazón en explosión no le dieron la respuesta. Subaru dice: por favor, no mueras, no te mueras Luis, no te mueras, no te mueras, no puedes morir, ya que Luis estaba en un mal estado. Al sonido de la voz temblorosa de Subaru, los ojos de Luis se abrieron de golpe y luego Luis hace luego se filtró una voz débil en los ojos de la niña, que recuperaron solo un poco de su poder. Medio defendía con Aldebarán, ¿no? Medio manejaba sus espadas gemelas con ambas manos y medio respondía al ataque del niño. Y así empieza una batalla épica, ¿no? Medio la tenía difícil ya que había perdido mucha fuerza y parte de su habilidad. Medio decía: maldición, si no derroto rápido a este niño, los demás también vendrán a atacarnos. Con Al incapaz de ponerse de pie, Medium sintió una punzada de debilidad en su pecho. Era un niño muy peligroso y muy fuerte. Al otro lado de la calle corrían más enemigos dirigiéndose hacia Aldebarán, que estaba de rodillas. Medium trató de correr hacia ellos, pero tuvo que esquivar al niño en el medio. Ella no iba a lograrlo. Ella iba a morir. Al, Subaru y Luis también morirían. Todos iban a morir. Casi dejando caer la espada en su agarre, Medium llamó frenéticamente a su hermano en su cabeza. Y como siempre, con la voz, el aliento y el apoyo de su hermano, se dio ánimos. El pequeño cuerpo de Al sería destrozado por la mano que se extiende desde detrás de él. Abel dice: ¿así que todavía no puedes moverte, tonto? Medium dice: Abel. El cuerpo de Al se volcó, apenas escapando del golpe que estaba a punto de desgarrar su espalda. Y Abel se pone a ayudar, ¿no? Abel dice: Medium, sé fuerte. Medium dice: entiendo, haré lo mejor que pueda. Y Abel también estaba ayudando. Y una voz dice: esta mocosa molesta. Y así estaban con los demás enemigos. Comienzan a luchar. Estaba el toro, el hombre oveja, ya se habían reunido bastantes enemigos. Estaban rodeados en una situación difícil, pero no había miedo en sus voces, ya que ahora eran un equipo. El hombre toro dice: ¿crees que tendría alguna dificultad en romper ese cuello delgado? Y así comienza la batalla épica. Abel dice: si no eres capaz, la llama consumirá incluso tu alma. ¿Ahora qué harás? Recordemos que Abel al menos tiene la llama del Yang y toda esa vaina. Abel los provocaba al enemigo: puedes intentar siquiera matarme. Si no eres capaz, la llama consumirá incluso tu alma. Ahora, ¿qué harás? Y así comienza la batalla épica. Luis quedó atrapada debajo de la tienda derrumbada y Subaru se apresuró a su rescate. Vio que Subaru se había sumergido en los restos y estaba sosteniendo la mano de Luis. Podía verlo. Y Luis se movió ligeramente debajo de él. Y al momento siguiente, las dos figuras desaparecieron debajo de la tienda. Luis gritó: En ese momento después, Luis, que había desaparecido, Luis desapareció de la nada y levantó los dos brazos de debajo del toro, golpeándole justo en la mandíbula. Sucedió algo inesperado. Subaru no tenía ni idea de lo que había sucedido. Se aferró a Luis, que estaba atrapado debajo de la tienda y estaba sangrando lentamente. La visión de Subaru cambió un instante y experimentó la sensación de que su mundo estaba al revés. Subaru dice: ¿ah? ¿Pero qué? Subaru se había cambiado de un lugar a otro en tan solo un abrir y cerrar de ojos. Y también Abel dice: ¿tú? Luego, justo enfrente de los ojos de Abel, que estaba sosteniendo la respiración ligeramente ante la aparición de Subaru, la presencia de Abel y la presencia de los hombres que lo rodeaban casi hicieron que Subaru se sentara confundido y avergonzado. Y Luis seguía gritando y golpeando. Luis: hombre toro, Estas palabras son cómo se expresa Luis en la novela, no vayan a pensar que me la estoy inventando. Luis le daba una madriza a todos los enemigos. Como resultado, todos los hombres perdieron el equilibrio y cayeron al suelo. Los enemigos gritaban: ¿Qué pasa con esta niña? Luis hace: bastarda, gritaban los enemigos. Varios gritos resonaron por las calles. Luis estaba usando habilidades, cambiándose de un lugar a otro y golpeaba a los enemigos. Y los hombres poderosos estaban a merced de Luis. Subaru observó con asombro cómo se desplomaba en el acto. Luis desaparecía nuevamente como un fantasma inmediatamente después, y apareció y se unió a la pared a unos metros sobre ellos, tirando de la superficie de la pared hacia abajo con ambas manos, al igual que el suelo antes que ella, y luego devolviéndola a su condición original. La superficie de la pared se despegó con su masa y dureza, y llovió sobre las cabezas de los hombres. Subaru estaba preocupado. Dijo: Luis, eso es. Subaru se encogió de miedo ante la escena de la pesadilla que tenía lugar frente a él. Subaru temía que la antigua Luis volviera otra vez. Esa sin duda fue la pesadilla que Subaru había estado temiendo todo este tiempo. Luis podía despegarse del suelo y las paredes a voluntad, viajar distancias cortas en un abrir y cerrar de ojos y mostrar la destreza de lucha de una rara artista marcial mientras golpeaba. Era obvio que este no era un poder trascendente con el que nació la joven, no. Incluso la fuente de ese poder era conocido por Natsuki Subaru. Eso era un poder que no debería ser
hacer. Abel exclama, wow, sabía que no era una simple niña, pero ahora lo entiendo. Ya que Abel nunca entendió por qué Subaru temía a Luis, Abel murmuró junto a Subaru. Abel dice, entonces esto es lo que has estado temiendo a esta niña. Subaru dice, eso. Y los enemigos gritaban, deténgala, no importa qué, esta chica. Medium estaba sorprendida y grita, ¡wow! Luis Chan. Luis gritaba, Abel dice, entonces tú y el payaso han expuesto su verdadera naturaleza. Subaru dice, yo no entiendo qué está pasando. Abel dice, no hagas un escándalo, reuniré a los demás, ve a buscar al payaso. Subaru dice, Al, ¿estás bien? ¿Estás herido? No, estoy bien. Subaru dice, ¿estás herido? ¿Dónde? Necesitas atención médica inmediata. Al gritó con una fuerte voz a Subaru, quien corrió hacia su lado y sacudió el hombro. Con la cabeza agachada levantó su temblorosa mano derecha y la apretó. Al dice, maldición, soy un inútil. Subaru dice, eso no es. Al dice, soy un inútil, ahora voy a terminar muriendo. Subaru dice, ¿a qué te refieres? ¿Qué quieres decir? La voz de Aldebarán temblaba. Sin embargo, la pregunta de Subaru fue interrumpida por una voz urgente. Medium dice, Abel, no hagas nada malo. Abel dice, cállate, hay algo que debo preguntarle. Abel se acercaba a uno de los enemigos. Se acercó al niño oveja que yacía en el suelo, estaba malherido, y le pregunta, ¿dónde está la que organizó todo esto? La pacificadora de las razas con cuernos. La niña que se hacía llamar Tanza, escondiéndose. Rápido, dímelo. Capítulo 48, Ciudad demoníaca de intenciones enredadas. Centrándose en el niño oveja, los ojos de Subaru se abrieron ante el implacable interrogatorio de Abel. Subaru dice, ¿Tanza, esa chica? Eso no tiene sentido. ¿Por qué nos haría esto? Ya que, al parecer, Abel como que había llegado a un razonamiento de que probablemente haya sido Tanza. Después de que Luis le había dado una paliza a todos, vuelve con Subaru, ¿no? Y Subaru dice, quítate de encima de mí, quítate de encima. Estás herida, necesitamos que te traten. Y Luis gritaba, Cuando de repente Subaru se da cuenta que ya no habían heridas evidentes. Aunque había un rastro de sangre en su ropa, Luis estaba curada. Abel dice, contéstame, ¿dónde está Tanza? Abel dice, esta es la tercera vez que te pregunto, contéstame, no esperes que haya una cuarta. Niño oveja dice, como si no lo supiera, si se trata de dónde está Tanza, entonces ustedes le han hecho algo a Tanza, por eso los hemos atacado, por eso, así es amigo. Al parecer hay una revelación. El motivo por que los atacaron no fue ni por orden del emperador, ni porque lo mandó Kaufman, ni por Orba, ni por Yorna. Al parecer los atacaron porque no encontraban a Tanza. Abel dice, maldición, necesitamos encontrar a Orvar de inmediato. Subaru seguía preocupada por el poder de Gula y no saber qué explicar ante los demás. Después del interrogatorio, entran en contexto. A lo que Subaru pregunta por qué había preguntado el nombre de Tanza, si ella era la mente maestra, y por qué deberían encontrar a Orvar de todos modos. Abel hace, ¿qué demonios estás diciendo? Subaru dice, te estoy preguntando, no lo descubrirás todos por ti mismo, explícanos, somos camaradas. Abel dice, ¿camaradas? ¿Dices? Medium dice, sí, Abel Chin, somos camaradas, así que tienes que explicárnoslo. Abel dice, los asesinos en la posada y aquí, esas personas son todas razas con cuernos. ¿Qué pasa con ellos? Abel dice, las razas con cuernos tienen una historia de persecución, debido a que los cuernos se parecen a la de las mabestias, fueron rechazadas en el pasado. Subaru dice, entonces ¿por qué nos atacan? Porque aquí tienen un refugio seguro. La llama del caos, la ciudad del caos, es su salvación. Yorna Michigur nunca suelta lo que hay dentro de su pecho, incluso si se ha revelado por el bien de una chica sierva muerta. Subaru dice, entonces Yorna es una buena persona. Abel dice, Yorna Michigur es una mujer dedicada a los que aman, y ella no tiene piedad hacia los que están fuera de ese. Y así es, supuestamente estas personas atacan por el bien de la ciudad del caos, por el bien de Tanza y porque no encuentran a Tanza. Y Tanza es leal a York, ya todo se relaciona. Subaru dice, así que estas personas se están esforzando. Abel dice, ¿acaso es simpatía o es pena? No olvides que estas personas han sido hostiles hacia nosotros. Y Abel habla sobre que debería haber un castigo para ellos, ¿no? A lo que Medium se asusta, ya que Isabel Chin, la forma en que lo dices, no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Y por qué le preguntas a Tanza por Tanza Chan? Además, ¿por qué hay que encontrar ahora al viejo? Abel dice, por la forma en que hablaron antes, debe ser cierto que desconocen el paradero de Tanza. Por alguna razón sospechan que le hemos ocultado su ubicación. ¿Por qué sería eso? Y así llegan a la conclusión de que la desaparición de Tanza tiene algo que ver con el viejo, puso de acuerdo con ella y algo para que la gente atacara y todo. Así fuese de una forma indirecta el ataque del viejo, ya que pensaban que era seguro que Tanza había reunido a todas las personas fuera de antemano. Por eso debían encontrar a Tanza. Pensaban que la encontrarían cerca del viejo. O pensaban también, o sea, tenían varias posibilidades, ¿no? También pensaba que Tanza tal vez estaba en peligro. Subaru dice, Tanza no está fuera de la posada, se está escondiendo tal vez en algún lugar. ¿Eso significa que Orban San la está ayudando? Abel dice, nada menos que Orvar Dukenken. Al dice, también es posible que los empleados de la posada trabajen juntos para esconderlas. Y pensaban que tal vez habían quedado Tanza que se iba a encontrar con esas personas en la posada y tal vez el viejo o alguien la escondió, la raptó y toda la cosa. Por eso decían que debían encontrar al viejo a Orvar para saber el paradero de Tanza. Abel dice, el viejo se tomó la molestia de desafiarnos al juego de correr y esconderse de un simple niño. Ese es el tipo de complot vicioso que le gusta al viejo.
que los demás actuaran indirectamente para no romper las condiciones que había puesto Yorna. Abel dice, recuerden que el objetivo de Orvar es determinar que si vale la pena negociar con nosotros. Está más interesado en nuestras habilidades tácticas, por lo tanto, si podemos desentrañar sus verdaderas intenciones, no necesitamos pasar por la molestia de un proceso artificial. Le dice a Subaru que se está volviendo más tonto, ya que debe haber unos altibajos en su op, o sea, la transformación le ha adaptado y los está siendo incompatible, ¿no? Por eso también tanto inteligencia y comportamiento está cambiando. Keal dice, ese geyser de mierda, te atraparé. Y Abel dice, para hacer eso necesitamos encontrar el lugar que nos dio, o sea, la pista, un abismo con una gran vista. Abel habla sobre que tenía bastante dinero, ya que Ciri le había dicho que les dijo a Ciri en el ayuntamiento que abriera el tesoro del ayuntamiento para obtener colaboradores. Todos pensaban ir a una taberna y buscar a alguien que los ayude a encontrar a ese viejo. Esa fue la idea original, sin embargo las cosas habían cambiado, que no había necesidad de caer en una trampa tan obvia, sin embargo puede haber otras formas de abrirse paso. Medium decía, oh, Luis Chan, por cierto, eso fue impresionante, no sabía que tuvieras esas habilidades, gracias por salvarme. Y Subaru dice, Medium-san, no deberías acercarte a ella. Medium dice, ¿por qué no? Ella me salvó, ¿cierto? Incluso te salvó, Subaru-chin. Subaru dice, bueno, eso es cierto, pero... Y así entran en contexto y sin pretexto y todos comienzan a preguntar sobre todo al qué pasa con la niña, ¿no? Sobre sus habilidades. Y Subaru, como tiene una mentalidad de niño, como que quiso decir la verdad y ser honesto. Dice, ella es Luis, es el arzobispo de la Gula. Y así... Esta revelación impactó a todos. Abel dice, espera, ¿un arzobispo? Medium dice, ¿Luis Chan es un arzobispo del pecado? Y Luis hace, Al dice, hermano, ese chiste no es gracioso. Subaru dice, no es una broma. Aldebarán dice, si esto no es una broma, es aún menos divertido. No puedes estar bien de la cabeza llevando un arzobispo del pecado. No has olvidado lo que pasó en Prestela en el arco 5 de la temporada 3, ¿verdad? Subaru dice, eso es. Al dice, Priscila y yo no se hizo daño gracias a la princesa, pero eso es casualidad. Tu gente y conocidos fueron llevados al infierno. Una de las razones por las que estás aquí. Abel miraba todo mal a Subaru. Subaru dice, ¿Abel? Y Abel dice, no sé cómo manejan en otras naciones. Aquí en el imperio, los que sirven a la bruja por cualquier motivo son ejecutados. En el momento que escuchó esto, Subaru cerró los ojos. Y aquí Subaru entra en pánico, ¿no? Porque esta revelación hizo molestar a Al. Medium Chan ya tenía miedo de Luis. Y Abel como estaba un poco furioso y trataba de comprender por qué tenía a su lado un arzobispo. Y entonces Subaru, como tenía el comportamiento de niño y la mentalidad, agarra a Luis y escapan. Y él dice, hermano, vuelve aquí. Mierda, Subaru corre. Dice, Abel y los demás, maldición. Soy un idiota. No, definitivamente soy un idiota. Y así es, Subaru era un idiota. Dejó atrás a Medium y a Al y huyó con Luis. No tenía idea de lo que estaba pensando o qué podían hacer. Tenía temor de que hicieran algo a Luis. Ahora que había tomado esa decisión, había huido con Luis, no es algo que un niño ahora podría solucionar. Subaru se dice a sí mismo, estoy seguro que el yo original podría haber tomado una decisión mejor, una decisión correcta. Subaru pensaba que debía deshacer pronto la infantilización y regresar a ser el joven Natsuki Subaru. De esta forma podría preocuparse por tratar o no con Luis y dar una respuesta razonable y lógica ante la situación. Subaru dice, busquemos a Orvar-san, voy a hacer todo lo que pueda, sin depender de Al y los demás. Inesperadamente, Subaru y Luis fueron los Oni en el juego del escondite y los perseguidos por el Oni en el juego de etiqueta. Nuestros héroes se habían separado. Subaru y Luis se habían ido por otro lado a buscar a Orvar. Y Al, Medium y Abel decidieron que no iban a perder tiempo, porque recuerden que quedaba poco tiempo. Decidieron seguir su camino, que más adelante se reunirían, ya que sabían que tenían los mismos objetivos y debían buscar pronto el lugar de la pista. Entran en contexto, sin pretexto, y comienzan a recapitular. En serio, es un arzobispo del pecado. Abel dijo, un arzobispo del pecado. Nuestra prioridad es controlar esta situación y así toman prioridades. Al se preocupa por un momento por Subaru, ya que tenía la mente de un niño y que ahora estaba junto con un arzobispo del pecado. Y así Subaru y Luis seguían buscando el lugar de la pista, ¿no? Un abismo con una gran vista. Y se les complicó bastante, ya que Subaru no conocía la ruta en esta ciudad y se perdía un poco, ¿no? Y para colmo, recordemos que los demás enemigos, los ciudadanos por ahí, están persiguiéndolos, así que tenían que ir con cautela. Seguían corriendo. Cuando Luis salió corriendo, Subaru la detuvo literalmente, golpeándola con todo su peso. Se subió a su pequeña espalda, forzándose a sí mismo a una posición de ser llevado por la espalda. Luis apoyó el cuerpo de Subaru para evitar que lo sacudieran, mientras ella saltaba alto para escapar de los que los perseguían. Sí, Luis usaba su fuerza y sus habilidades para escapar de los enemigos. No dejen que escapen. Subaru se decía a sí mismo, parece que esta chica Tanza está haciendo esto por su propia voluntad. Y así los enemigos los perseguían.
Cuando Luis usaba sus habilidades y escapaba, con tal destreza Subaru decía en su mente: Abel y la opinión de los demás tienen razón. Y le dice a Luis: no dejaré que mates a nadie más, nunca. Luis hace: y de repente mientras escapaban, un hombre les dijo: ustedes dos, por aquí, están siendo perseguidos, ¿verdad? Es un consejo amistoso, por lo que sería bueno si pudiera ser bueno y echar lo que tengo que decir. Como tienen cuerpos pequeños, seguro encajarán allí. Y así el hombre dice: la alineación de las estrellas cambia cada momento, depende de ti, por supuesto, evitar esta alineación o aceptarla. El hombre joven dice: sin embargo, creo que es mejor para ti venir conmigo. Este hombre los esconde, ¿no? Y cuando pasa a los enemigos preguntando por dónde se habían ido, dice: oye tú, ¿viste niños por aquí? El hombre dice: y se hace loco, ¿no? Entonces preguntan por la carga que tenía y el hombre joven dice: ¿viste algo? Y el hombre buey dice: perdón por molestarte, y así se van. El hombre dice: bueno, se fueron, eran personas arrogantes, ¿no? No sé qué pensar de ellos. Y se escondieron en el carro, y así el hombre los ayuda a pasar. Le pregunta por qué los ayuda, y el hombre joven dice: bueno, no soporto que maten a unos niños o que los estén persiguiendo. Subaru sospechaba de él, ¿no? Y dice: un momento, ¿tú eres? Hombre joven dice: sí, soy Ulvik. Puedo entender que quieres dudar de mí, pero no hay mucho que decir. Se presenta como Ulvik. La razón por la que los ayudé fue porque pensé que era una buena idea. Y así este hombre los ayuda. Subaru sospechaba de él, ¿no? Dice: un momento, tú no eres un comerciante. Ulvik dice: nunca dije que lo fuera, tampoco dije que este carro me perteneciera. Es solo un carro que está parado aquí. Probablemente pertenece a la tienda allí mismo, ¿no? Subaru dice: bueno, gracias por tu ayuda, Ulvik, pero debes pensar en actuar más en serio la próxima vez. Estoy seguro de que te meterás en muchos problemas debido a esto. Ulvik dice: ¿estás preocupado por mí? Me veo tan desafortunado. Creo que soy un hombre bastante mundano, pero parece que no estás de acuerdo. Subaru dice: no es que sospeche de ti ni nada, pero tenemos prisa. A lo que Ulvik dice: ayudémonos unos a los otros, no sean muy imprudentes. Creo que el espíritu de ayuda mutua es algo maravilloso. Luis lo miraba mal a Ulvik, ¿no? Le hacía... Y Luis dice: parece que ya me odia. Ulvik dice: no había nada que hiciera hoy, y ustedes saltaron ágilmente sobre mi cabeza. Vine aquí por capricho y maté un tiempo al lado de este carro, y entonces aparecieron ustedes. Creo que todo esto es solo la guía de las estrellas. Ojo con esas palabras y cómo habla. Ulvik hablaba sobre las estrellas. Subaru dice: el destino de las estrellas o algo así. Y así comienzan a hablar, ¿no? Donde Subaru un poco que bromea con sus palabras un poco crueles. Y Ulvik le dice: wow, me dijiste cosas bastante duras e hirientes. Esa agudeza es similar a la de mi viejo amigo. Subaru dice: Ulvik-san, ¿tienes un amigo? Ulvik habla sobre el destino de haberse conocido allí y que está en un negocio de dar pequeñas consultas. Que por qué no le piden una consulta. Y Subaru dice: ya veo, así que ahí va el tema. No, gracias. Ulvik dice: tranquilo, no te voy a engañar. Ulvik dice: debe haber una razón por la que estoy aquí y ustedes están aquí conmigo. Subaru lo veía cada vez más sospechoso, ya que aunque se estaba despidiendo, Ulvik seguía en la conversación. Ulvik dice: vamos, consúlteme, si no gritaré y las personas que acaban de llegar sabrán dónde están ustedes y estarán en problemas. Subaru dice: si haces eso estarás también en problemas. Ulvik dice: no te preocupes, estaré bien. Dije que te daría una consulta, pero soy un consultor que está bien sin escuchar ningún detalle y no crees que te voy a mentir, así que préstame tu mano. Subaru dice: Ulvik-san, no tengo mucho tiempo y tú tampoco. Ulvik dice: ¿qué es eso? De repente me estás poniendo nervioso también. Pero ya terminé. La respuesta que estás buscando ya está dentro de ti. De repente le dice Ulvik: tal vez eso no sonó una campana. Subaru dice: no creo que haya demasiadas personas que no estén buscando respuestas. Y así este hombre misterioso Ulvik, que hablaba de estrellas, cosas místicas, le leyó el horóscopo en la mano y le dio la respuesta. A lo que Subaru tuvo un ligero tirón de corazón en el corazón y pensó: un abismo con una gran vista. Y Subaru dijo: oh. Después de escuchar las palabras de Ulvik, Subaru pensó en las frases de Orvar y dijo: creo que podría haber descubierto el lugar. La consulta podría haber funcionado. Y Ulvik dice: oh, me alegro. Yo también estoy aliviado. Si voy a hacer esto, quiero hacer que mi trabajo sea correcto. Subaru dice: sí, me apresuraré. Gracias por todo, Ulvik-san. Vámonos, Luis. Así y Subaru, despidiéndose, grita: no diré nada malo sobre ti, así que vuelve con tus padres. Y para que no parezca tan peligroso, compórtate y deja de estafar a la gente. Y Ulvik dice: deja de estafar a la gente, oh. Y Ulvik dice: si no regreso a mi habitación, ya se habían despedido. Y Ulvik dice: si no regreso a mi habitación lo antes posible, Kafma Dono estará muy angustiado, muy disgustado conmigo. Y si realmente sucede algo, estaré en problemas, así que tengo que volver. Así es, amigo. Él es parte del grupo del emperador. Ulvik dice: no es que desean las estrellas, a pesar de que eso conlleva el deber de un Stargarzer. Ulvik es el Stargarzer. Subaru dice: la respuesta está dentro de mí, un abismo con una gran vista. Y gracias al pensamiento infantil que tenía Subaru, eso también ayudó. Para no alargarlo, la respuesta que llegó Subaru era el castillo Ruri, un abismo con una gran vista. El abismo era en sí la ciudad, eran personas rechazadas, marginadas y toda la cosa, y la gran vista era el castillo Ruri. Y Subaru pensó que tenía que ir a la cima del castillo Ruri y que ahí estaría Orb. Pero la cosa es cómo entraban al castillo Ruri. La tenían difícil, pero Subaru recordó que Luis tenía la habilidad de teletransportarse. Luis, tienes que ayudar. Necesitamos llegar a la cima de... Luis como que le entendió, hinchó las mejillas, mientras Subaru la empujaba. Mientras lo hacía, apretó el agarre de la mano de Subaru usando más fuerza.
La apariencia, en un momento Luis como no cambió su apariencia, pero mientras Subaru le tomaba la mano y le pedía ayuda, Luis había realizado al menos 5 teletransportaciones a corta distancia en un instante. Cada vez el paisaje cambiaba y así logran traspasar partes del castillo, ¿no? Ahora debían subir cuando de repente había bastantes guardias, obviamente, ¿no? Subaru dice, debemos ser cautelosos, Luis. Sería lo peor si Yorna no se encuentra, la líder de esta ciudad. Oremos porque nadie esté al otro lado. Mientras seguían teletransportando, oremos porque nadie esté al otro lado de la pared. Cuando de repente Subaru decía, de todos modos debemos ser cuidadosos como podamos, porque si nos encuentran, y una voz dice, si te encuentran, entonces ¿qué harás? Es tan lindo ver a los niños tomados de la mano. No puedo evitar sentir que mis mejillas formarán una sonrisa contra mi voluntad. La única persona que no debía encontrarse Subaru ni Luis había aparecido. Yorna dice, cualquiera de sus caras no me es familiar. No hay necesidad de estar asustado. ¿Qué es lo que los trae a los dos a mi castillo? Quizás están aquí por Tanza, dijo Yorna. Yorna dice, la razón por la que entraron al castillo no es por Tanza. Subaru dice, Yorna-sama. Yorna dice, ¿qué pasa? ¿Dónde está Tanza-chan? Preguntaron. Y así aprovechan, ¿no? para preguntar por Tanza. Yorna dice, lo siento, pero Tanza está haciendo un recado. Debería ser hora que llegue pronto. Yorna dice, también estoy preocupado por Tanza. Aunque dedicarse a mí está bien, olvidar la promesa de uno de sus amigos no es algo bueno. Solo dice, amigos, es una niña leal. Siempre le he dicho que no siempre puede concentrarse solo en mí. Y Yorna pensaba que ellos eran amigos de Tanza, que habían entrado al castillo para ver la Tanza. Yorna los invita a ir por el castillo, que los acompañe mientras esperaban a Tanza. Solo dice, Yorna-sama, ¿en serio lo hará? Y Luis hace, Yorna dice, este es mi castillo, por supuesto, es mi deber entretener a los invitados, y ahora que Tanza está fuera, no hay nadie para hacerles compañía. Yorna dice, también es la primera vez que un amigo de esa niña viene aquí, ahora ven conmigo. Subaru dice, ya vamos. Yorna pregunta por ellos. Yorna dice, nunca antes los había visto, tampoco han recibido mi carta de amor. Subaru dice, ¿de amor? Cuando les habló sobre la carta de amor, Subaru no tenía ni idea, pero le dijo, sí. Subaru les habla que han estado con un hombre aterrador. Yorna se preocupó por ellos, ¿no? Y le dice que ella azotará a ese hombre aterrador por él. Subaru dice, ¿astarlo? ¿Usted lo haría, Yorna-sama? Y Yorna dice, soy bastante poderoso, a pesar de mi aspecto. Subaru dice, me alegro que te preocupes por mí, pero estoy bien. Subaru dice, Yorna-sama. Yorna dice, ¿sí? Subaru dice, bueno, Yorna-sama está escuchando lo que decimos. Eso es lo que estaba seguro que personas de alto estatus como usted te daban mucho miedo. Y Yorna dice, por lo que parece, tampoco eres de mi humano. Subaru dice, sí, es cierto. ¿Cómo es esta ciudad desde tu punto de vista? Subaru dice, este lugar es increíble. Es una ciudad tan ocupada. Hay tantos tipos de personas. Yorna dice, eres un niño muy honesto. Es agradable oírte decir esto. Yorna habla sobre la dificultad que tienen estas personas para vivir en otras ciudades, que no tienen dónde ir y que todas estas personas la aman a ella. Por otros lados pasarán desapercibidos o que pueden ser perseguidos. Y Yorna habla sobre que si ella no los escucha, ¿quién más lo hará? Subaru pensó que ella era una mujer amorosa, que amaba a sus aliados y odiaba con todo su ser a sus enemigos. Pensaba que esa frase se había repetido entre el ciudadano. Yorna dice, no te preocupes, no soy de los que hacen algo tan vergonzoso como enojarse con un niño por algo como es. Por un golpe de suerte estoy de buen humor. Yorna dice, así es, hay indicios de que pronto podría obtener lo que quería durante mucho tiempo. A lo que Subaru dice, Yorna-sama, necesito preguntarte algo. Cuando de repente la historia nos lleva un poquito más adelante, donde un viejo se ríe. Estaba en la cima de la castillo Ruri. Dice, es un mal hábito de las personas mayores echar y comer todo lo que puedan tener en sus manos. De todos modos, incluso si llegan a donde estoy, son un grupo demasiado impredecible, de verdad. Cuando de repente aparecen 3 figuras, y una de ellas era un niño, que dice, te encontré, Orvar-san. El que apuntaba a Orvar era un niño que sostenía a una niña con cabello rubio, y de pie detrás de ellos, con un guardián, estaba la emperatriz, la gobernante de la ciudad de Subaru le dice a Orvar, te encontré. El viejo Orvar se reía y a su vez comía carne. Yorna le reclama a Orvar, le dice qué rayos hace en su castillo y que si acaso estuvo molestando a estos niños que lo deje de hacerlo, que no los meta en problemas. Yorna dice que tal vez ha engañado a estos niños y a su asistente Tanza. Subaru dice, lo siento Orvar, pero tuve que contarle, ya sabes, ya que tú también hiciste trampa. Subaru le reclama diciendo que por culpa de él, muchas personas lo atacaron. Orvar se ríe. Y que sí, los engañó y quejarse sería algo patético de parte de él. Orvar pregunta si Subaru acaso es de la familia real, ya que Orvar pensaba esto, ¿no? Por la capacidad de Subaru de resolver rápido las pruebas, ¿no? Subaru dice que no diga esas cosas, ya que es algo aterrador. Yorna estaba muy molesta, le dice a Orvar, ¿dónde escondiste a mi asistente? Respóndeme, Orvar. Yorna le dice a Orvar, te diré 2 cosas, devuélveme a Tanza y detén este juego con estos niños. Recuerden que Yorna pensaba que Subaru y Luis eran niños que se habían envuelto en problemas con Orvar, ¿no? Ella no sabe que ellos en realidad han sido los mensajeros y toda la cosa, ¿no? Ella pensaba que Orvar estaba molestando a estos niños. Yorna estaba muy molesta y se empincha bastante.
y le reclama a Orvar. Dice que esta es su ciudad y que ya había dicho y dejado en claro que nadie puede hacer lo que quiera en esta ciudad. Y entonces comienza la batalla épica. Los ataques de Yorna eran poderosos. El castillo se partía a la mitad. Subaru hablaba con Orvar. Orvar dice, este viejo es muy terco. Yorna dice, niños, quédense atrás. No soy muy buena conteniéndome. Era una batalla intensa, épica y llena de caos. Subaru pensó que el resultado sería devastador. Yorna usaba sus técnicas secretas, a lo que Orvar decía, ¿cómo es que haces eso? Yorna estaba en el aire, atacaba así, ¿no? Y Orvar usaba sus habilidades de ninja. Subaru pensó, ¿acaso ella usó la técnica de matrimonio en el castillo también? Así es, el castillo como que se estaba partiendo y toda la cosa, y estaba siendo usada a favor de Yorna, como que Yorna lo moldeaba, ¿no? Así que Subaru pensó que tal vez este castillo que Yorna estaba usando la habilidad de matrimonio del alma en el castillo también, ya que la estructura y plataforma era usada a favor de Yorna. Orvar decía, jajaja, usando técnicas extrañas. En medio de la batalla, Orvar daña a Louise. Así es, Orvar usa un ataque y se dirige hacia Louise. Louise estaba muy dañada y murió. El ataque de Orvar fue tan poderoso que mató de un golpe a Louise. Yorna se molesta más. Orvar se ríe, kkkkkk. Subaru también estaba muy malherido por las consecuencias de la batalla. Yorna le dice, niño, mírame. Y Subaru estaba herido, ¿no? Y como que estaba a punto de morir, desangrándose y toda la cosa. Entonces Yorna le dice, niño, mírame, no hay tiempo, ámame. Así es, Yorna le dice a Subaru, ámame. Pero hay una razón para esto, ya que recordemos que la condición para el matrimonio de alma es que la persona tenga ese afecto, esa pasión intensa de amar a Yorna, ¿no? Para que ella pueda vincular el alma y una vaina así y activar su habilidad, que le va a dar más fuerza, toda la cosa. Así como los enemigos que estaban atacando en la ciudad, ¿no? Entonces Yorna dice, niño, mírame, ámame. Le dice esto por las condiciones de la técnica que Yorna requiere. Yorna dice, si me amas, las heridas se irán. Ámame ahora mismo. Orvar se burlaba y se reía de esas palabras. Decía, oye, esas palabras no es para que se les diga a un niño. Subaru cada vez estaba a punto de morir por sus heridas. Yorna le explica que debe amarla. Entonces, al ver que Subaru cada vez se iba perdiendo la vida, se le iba la vida, entonces lo besa con lengua. Ok, no. Entonces lo besa a Subaru, ¿no? Para que la amara, como que tratando de forzarla. Recordemos que Yorna pues es un bombón también, aunque yo no soy furro, pero sí ella es atractiva. Entonces trataba de forzar a que Subaru la amara, ¿no? Pero no funcionó, ya que Subaru es sim de Emilia. De repente Orvar ataca y la cabeza de Subaru vuela y cae. Subaru sintió que su cuerpo se hizo lejano y que su mirada estaba mal enfocada. Así es, Subaru había sido decapitado. Subaru murió. Subaru cae en la oscuridad, muere y en la sombra escucha una voz. Subaru escuchó la voz de alguien que le dice, te amo, te amo, te amo, te amo, etcétera, etcétera. Luego, Subaru regresa de la muerte. Un nuevo punto de guardado se había dado. Y lamentablemente en este punto de guardado, solo era segundos antes de que Subaru se viera envuelto en una explosión que le volaría los ojos y luego moriría. Se desangraría, etc. La pelea estaba intensa, ¿no? Subaru había regresado de la muerte. Envuelto en la batalla, una explosión le vuela los ojos y sus glóbulos oculares a Subaru. Louise estaba herida. Intentaba ayudar y proteger a Subaru de los impactos, así que la estaba pasando muy mal. Subaru gritaba y se quejaba. Orvar dice, no soporto los gritos de los niños. Yorna grita, ¡espera! Así es. Orvar se dirige a matarlos a ellos y los ataca. Subaru muere. Y se repite otra vez el bucle de segundos antes de morir. Ojo, como les digo, solamente son 10 segundos antes de que Subaru muriera. Estaban envueltos en la batalla. Así que Subaru, cada vez que regresaba de la muerte, obviamente la explosión y todo esto como que lo dejaba confuso, ¿no? Y con una falta de concentración por lo que estaba sintiendo. Y cuando regresaba de la muerte, otra vez al mismo campo de batalla donde estaba envuelto con las explosiones y todo, se le hacía muy difícil concentrarse e idear un plan. Así que tenía ese problema de segundos, de a solo segundos de morir, y de la falta de concentración y la falta de poder idear un plan ante esta situación. Y así es, Subaru regresa otra vez de la muerte. En medio de la intensa batalla, ocurrieron varios bucles y se repetían una y otra vez. Fueron muchísimas. Subaru la tenía difícil, no podía idear un plan ni aclarar su mente. El bucle solo duraba segundos. Así Subaru murió muchas veces con un bucle de solo 10 segundos de vida antes de morir. Cada bucle Subaru intentaba lo poco que podía estando herido. Moría y repetía lo mismo una y otra vez. Desesperado,
Subaru no sabía ni entendía qué más podía hacer. Subaru, cuando Orvar tira sus shurikens, seguía intentando y así. Subaru como que ya estaba memorizando los ataques de Orvar, ¿no? Y así que sabía los ataques de Churin y toda la cosa. Así que esta vez Subaru, ya después de tantos bucles, hablaba con Yorna como para acorralar a Orvar, porque ya sabía la dirección de sus ataques y su arma de shuriken. Y en su desesperación, idea un plan con ayuda de Luis y se teletransporta cuando iba a ser atacado por shuriken, justo donde Orvar. Orvar dice, ¿qué rayos? Desaparecieron. Y Subaru, que se había teletransportado con ayuda de Luis, de repente agarra a Orvar y, llorando como un niño, grita desesperadamente y dice, Orvar, yo gané. Es mi victoria. Dijiste que teníamos que atraparte una vez más. Y Subaru lloraba como un niño, a todo pulmón y gritando su victoria, te atrapé. Orvar estaba muy molesto, diciendo que él fue el que había dicho que no iba a detenerse el juego sin importar qué, que el juego debía seguir en marcha sin importar qué. Así que Orvar, molesto pero a la vez riéndose, se golpeó la mejilla y dice, perdí. Yorna dice, así que esa es tu respuesta. Y así nuestros héroes habían ganado. Orvar se ríe, Orvar dice, eres un mocoso llorón. Luis estaba aferrada a Subaru y también lloraba. Estaba contenta y celebrando con él. Recuerden que esta Luis es una nueva personalidad y quiere mucho y estima mucho a Subaru. Subaru dice, realmente no te entiendo, límpiate, idiota. Yorna estaba ya tranquila por los resultados, pero igual molesta con Orvar. Yorna abrazó a Subaru tiernamente y con fuerza, y a Luis también, y los consoló diciendo que permitiría que llorasen todo lo que puedan, ya que ella es la dueña de la ciudad del caos. Mientras Subaru y Luis lloraban y botaban sus mocos. Orvar estaba muy picón por perder. Yorna le reclama dónde está Tanza. Orvar dice que no hay muchos lugares donde puede esconder a una mujer soltera. Y después de que seguían conversando, ¿no?, nuestros héroes se ponían al tanto de las palabras de Orvar. En ese momento la historia nos lleva con Abel y Medium y Aldebarán, que entraban a un lugar donde estaba Tanza. Allí también estaba Kafma y el falso emperador. Hubo un intercambio de palabras donde un Kafma molesto, ¿no? Su típica personalidad de por qué están aquí y toda la cosa. Abel dice, solo tengo negocios con la niña de allí. Así es, allí estaba Tanza. Kafma dice, el maestro Orvar me pidió mantener a esta chica en la posada. O sea, ahí estaba el falso emperador, ¿no? Y el falso emperador miró a Kafma, por qué Tanza estaba ahí, por qué la estaba reteniendo, o mejor dicho, vigilando. Y Kafma le explica al falso emperador, a Vincent, la situación, ¿no? Y le da contexto sin pretexto. Ojo que Tanza estaba allí por voluntad propia y había congeniado con Orvar, es decir, confabuló con Orvar para hacer esta trampa a nuestros héroes. Vincent entendió el contexto por Kafma y le dice a Tanza que ya no habrá protección de parte de él, pues, ¿no? Tanza le pide disculpas a Vincent Sama, que esta no fue idea de Jornar ni nada, sino que fue obra suya de la Loli, ¿no?, de Tanza. Vice dice, las excusas son innecesarias. Solo le preguntaré a Jornar los detalles después. Se disculpa con Abel, pues sabe que ha cometido algo grave y ha actuado por su cuenta, incluso después de las palabras de Jornar. Le pide súplica que no tiene nada que ver Jornar. Menciona sobre que no sabe el contenido de la carta y que Jornar puso cara de tonta de doncella con la carta. Así es, todo fue plan de Orvar, usando y aprovechándose de la lealtad y amor que tiene Tanza hacia Jornar. Así que confabuló con ella, obviamente la convenció, ¿no? Y como es una Loli un poco ingenua y muy leal, entonces siempre va a querer lo mejor para su ama Yorna, para su señora Yorna. Abel en su momento amenaza a Tanza, diciendo que cómo es que debería responder por lo que ha hecho, con su cabeza cortada tal vez, dijo, aunque no lo decía tan en serio. Medium se molesta con él por sus palabras, ¿no? Y así hablan, ¿no?, sobre los atacantes de la ciudad y Tanza les daba contexto, sin pretexto. Tanza menciona que hizo esto para no traer a Yorna Sama a la guerra, ya que recuerden que si Yorna se une a Abel, va directo a la guerra, ¿no? Le va a tener que ayudar y toda la cosa. Así que esta Loli estaba preocupada por su señora Yorna. Y siguen conversando donde Abel le dice que no habrá muerte sin sentido, que él es alguien que usa a los demás de forma eficiente y que no desperdiciará a Yorna de ninguna manera. Ojo que esta Yorna no tiene idea de la identidad de Abel, quién es en realidad. Tanza dice, Yorna Sama, me disculpo, fui muy inmadura. Se dice a sí misma, ¿no? Abel habla con Aldebarán y Medium, donde él dice que ya sabe más o menos dónde está Orvar. Así es, Abel ya había descifrado la ubicación del acertijo de Orvar. Era el gran castillo rojo Ruri. Nuestros héroes estaban preocupados por Tarita. Abel menciona que todavía no tiene intención de hacer volver a Subaru a la normalidad, ya que Subaru en este modo chota estaba siendo muy útil, así que las intenciones de Abel era no regresarlo a Subaru a la normalidad. O sea, cuando se encuentren con Orvar, le va a pedir, no tiene intenciones de que vuelvan a Subaru normal, ¿no?
A lo que Aldebarán y obviamente Medium se molestan bastante. Abel dice no, como diciéndose a sí mismo y hablando en voz baja: Natsuki Subaru, me acompañarás a la guerra. Y así la historia nos lleva con Orvar, Subaru, Luis y Jordan, donde Orvar le seguía explicando sobre la ubicación de Tanza, ¿no? Y le da contexto. Orvar explica los detalles a Jordan. Jordan dice: así que Jordan dice: ahora sé dónde está Tanza. Jordan le dice a Subaru y a Luis: me disculpo con ustedes, niños. Los residentes de la ciudad fueron desagradables con ustedes. Subaru se sonroja, pues al acercarse a Yorna disculpándose, recordó sus bucles anteriores donde había besado varias veces a Yorna. Ella le decía y le pedía que lo amara, ¿no? Para que se activara su técnica con él. Entonces Subaru recordó esto y se sonrojó. Y así seguían conversando. Orvar le explicaba sobre que Subaru tenía su OC alterado, ¿no? Por la infantilización. Subaru entonces se puso a pensar por qué rayos su bucle solamente duró 10 segundos. Él pensó: ¿acaso mi regreso de la muerte está defectuoso? ¿Qué es lo que sucede? Nunca antes había pasado esto. Un bucle de solo 10 segundos. A lo que una voz suena y dice: te encontré. Y así, una sombra saliendo de Subaru invadió el lugar. Obviamente en ese momento Orvar tenía la mano como felicitando a Subaru, ¿no? Y que como que estaban hablando y le tenía su mano derecha en Subaru, cuando de repente la sombra engulló su brazo, el brazo derecho de Orvar, y se lo tragó. Así es, la sombra destrozó el brazo derecho de Orvar. Jorna gritó: ¡niño! Luis gritó: y Orvar se alejó rápido. Luego la historia nos lleva con nuestros otros protagonistas, donde Kafma alertaba a Vincent, el falso emperador. Ojo que me estoy refiriendo a Vincent como al falso emperador. Abel es el verdadero, ¿no? Pero aquí le vamos a llamar Abel, porque así es su alias, Abel. Tanza decía: oh no, ese castillo, esa sombra, allí está Yorna-sama. Todos gritaban: una sombra está devorando el castillo rojo. Abel grita y dice: ya veo, así que esto es lo que llevabas adentro de ti, refiriéndose a Subaru. Y luego aparece Ulvik, ¿no? Que dice: vaya, no, allá. Y luego la historia nos lleva por donde estaba Tarita, y ahí también estaba Ulvik, que dice: vaya, no preví esto. Él estaba cerca de ella, ¿no? Y así la sombra engullía al castillo Rory y comenzaba a expandirse. Esta sombra comenzaba a hacerse cada vez más grande y a devorar todo a su lado. Esta sombra salió de Subaru y decía: te amo, te amo, te amo. Mientras la sombra hacía su caos en la ciudad del caos, Abel y Vincent hablaban al mismo tiempo las palabras. Es decir, al momento que estaba la sombra devorando todo el castillo y comenzando a devorar la ciudad, Abel y Vincent hablaron al mismo tiempo y dijeron esto: Kafma, detén esta sombra, como dando la orden y sincronizados al mismo tiempo todavía. El precio es la vida del imperio, debes detenerlo. Y Kafma obedece, ¿no? Abel y Vincent Falso dice: requerimos la fuerza de Yorna Michigur. Ojo que están sincronizados al momento de decir estas palabras. Y otra vez la historia nos lleva con Tarita, donde Ulvik estaba hablando. Ella estaba en guardia apuntándole. Ulvin hablaba de palabras de estrella y todas esas vainas que confundían a Tarita. Recuerda que Ulvin es un Stargazer. Estas palabras de Ulvin confundían mucho a Tarita. Él sabía muchas cosas. Y él dice: la desgracia de los Chudra. Y para ponerlos en contexto sin pretexto, Tarita, les lo voy a decir por ahora, seguía un mandamiento, una misión. Y en ese mandamiento, una misión, tenía que matar a un viajero de ojos oscuros y cabello negro. Ojo con este dato. Pero ella no es un Stargazer. Y ese que sigue no es de ella. Y ya se lo relataré más adelante. Y este Ulvik no sabe que ella no es la que tuvo la misión original o una Stargazer. Por eso no conocía mucho de las palabras que él decía. Y más se confundía. A lo que Ulvik dijo: un momento, ¿acaso ella no sabe sobre los Stargazer? Ya que recuerden que estas palabras de matar a este hombre de ojos negros y cabello negro tienen que ver como una profecía de la gran calamidad. Y que para detener la gran calamidad tenía que matarse a este hombre, ¿ya? Para ponerlos en contexto. Más adelante se lo voy a explicar mejor, porque la historia nos va a narrar. No es que se los esté quitando porque quiera. Poco a poco la historia nos narra. Y así Tarita le pide que se retire, ¿no? Apuntándole con su arco. El hombre se retira y luego vemos la historia donde el hombre se retira y aparece Medium y abraza a Tarita. Medium estaba feliz de que ella estuviera bien y le da el contexto de lo que había pasado hasta ahora, ¿no? De cómo habían encontrado a Tanza y todo eso. Abel dice: hay que detener la sombra. En la mente de Tarita estaba pensando sobre el mandamiento. Como les digo, más adelante la historia nos revelará esta información. Volviendo otra vez, Jordan pensaba: un momento, esto inició del niño.
La sombra que estaba engullendo todo había salido del niño. Las extremidades de la sombra habían salido del niño. Louise estaba allí también preocupada, y Yorna gritaba a todos sus sirvientes que huyeran. Luego aparece Kafma a ayudar por orden del emperador y les dice que está ahí por eso. Yorna agradece a Kafma por proteger a su gente de camino. Kafma dice que es su deber como alguien del imperio. Y luego sale con Louise y se encuentra con Abel, ¿no? Yorna obviamente por la carta ya sabía que Abel era su excelencia el emperador, el verdadero. Y le pregunta cómo es que él sabía sus deseos. Abel dice, esas cosas será para después. Y luego habla con Yorna y le dice, ¿qué vas a hacer, Yorna? Abel le dice que debe abandonar la ciudad y retirarse, que esta sombra devorará y se tragará la ciudad y todo a su paso. Y Yorna no quería aceptar esto, ¿no? Estaba molesta y furiosa al principio por las palabras de Abel. Ella dice que su hogar y el hogar de su gente, y que dónde más irían los demás. Recuerden que esa gente es discriminada, ¿no? Porque son semi-humanos, toda la cosa, y en otros lugares incluso son perseguidos. Yorna dice, ¿qué tan peligroso es esto? A lo que Abel dice, es el gran desastre. Abel menciona el nombre del Stargarzer, a lo que Yorna se traga la saliva de forma amarga al escuchar este nombre, Stargarzer. Recuerden que la palabra Stargarzer es muy importante, ¿ya? Es como un profeta que predice desastre y toda la vaina, y que sabe leer las estrellas y todas esas cosas. Abel le dice a Yornar, quiero asegurarme de una cosa. Si estabas con esta niña, se supone que también estaba el otro niño. Y dime, ¿dónde está el niño de pelo negro? Yornar dice, ese niño. Y a lo que Abel, como es inteligente y puede sacar conclusiones por viendo las expresiones, ¿no? Y suponiendo los pensamientos y la reacción de las personas, Abel dice, así que tú, refiriéndose a Subaru, ¿no? Pues se dio cuenta que la sombra en realidad sí había sido de Subaru. Lo había confirmado con las palabras de Yornar. Yornar le dice que saque la espada Yang, que tal vez con eso pueda detener la sombra. Abel dice que no tiene intención de sacarla. Y así al final, después de un discurso épico que le da a Yornar sobre que la ciudad, que la gente no siga la ciudad, sino siga a Yornar, y que son capaces de estar semanas sin comer solo por ella y hacer muchas cosas por ella y que la quieren a Yornar, no, la trata de convencer, pues, para que ella se retire. A lo que Yornar más adelante se pondrá de acuerdo con Abel. Por ahora, ella planea, a lo que Yornar en un principio no quería, pues, así que ella planea combatir a esta sombra con su gente. Y Yornar dice, y susurra, ámame. Y toda la ciudad, sus habitantes y todo, sus ojos se pusieron de llamas. Ella activó la habilidad del matrimonio del alma. Yornar dice, yo seré tu oponente, declarando la guerra a la sombra. Y Abel que pensaba en Subaru, no dice, así que tú eres. Luego aparece Medium y Tarita y se unen a Abel. Medium dice a Abel, chin, estamos de vuelta. Preguntan por Yorna, ¿no? Abel dice, está por allí. Tarita dice, el gran desastre está incrementándose. Abel se percata de las palabras de Tarita, el gran desastre. Se supone que estas palabras no deberían conocerlo mucho, ¿ya? A lo que Abel abre los ojos y dice, ¿cómo dijiste? Y le dice a Tarita, así que te han enseñado a cómo leer las estrellas, entonces también sabrás cómo escapar de la aniquilación. Y le dice a Tarita, ¿te arrepientes de no matarme en el bosque con esa flecha? Ojo que ya Abel, como ustedes saben, es inteligente y toda la cosa. Ya había sacado conclusiones un poco cuando conoció a Tarita, ¿no? Recuerden que cuando llegó con Subaru a la aldea de Chudra y todo, Tarita tenía su arco en mano apuntando y todo alerta. Ojo que Abel también conocía la profecía y conocía el mandamiento. Ojo con este dato, o sea que Abel conocía lo que se había dicho en la profecía y en el mandamiento de que debía matarse a un hombre de ojos negros o un viajero de ojos negros de cabello negro como para evitar la calamidad, o sea, el gran desastre. Esa es la frase. Y obviamente, como les mencionaba, Tarita en realidad no es una Stargarzer. Tarita está siguiendo un mandamiento que en realidad no se lo habían dado al principio y que más adelante daré este dato. Obviamente Abel no sabe nada de esto y en un momento increpa a Tarita y le pregunta todo, ¿no? Y así conversaban mientras Tarita seguía confusa también por las palabras, pero sorprendida por lo que sabía Abel. Más adelante les pasaré contexto sin pretexto para que entiendan. Aldebarán, que estaba por allí, decía, maldición, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Y luego se topa con Orvar, ¿no? Orvar dice que está aquí solo por su excelencia y que es una locura enfrentarse a esa cosa. Aldebarán dice, oye viejo, confírmame una cosa, ¿esa sombra negra tiene algo que ver con mi hermano, el niño de pelo negro? Orvar confirma que sí, que la sombra salió de ese niño. Aldebarán estaba muy furioso con Orvar porque él se consideraba un inútil, a lo que le dice furioso y grita, devuélveme la normalidad, devuélveme mi autoridad, viejo. Si quieres escapar, yo haré tiempo. Pues Orvar no tenía intención de enfrentarse
a esta sombra y esta sombra se estaba expandiendo y sacando brazos a lo loco. Y Orvar planeaba retirarse, ¿no? Orvar dice, bueno, el chico ganó después de todo, así que cumpliré mi promesa. Aldebarán se sorprende y dice, ¿qué? ¿En serio el hermano ganó? Aldebarán sintió una alegría y orgullo y admiración por Subaru al enterarse de su hazaña. Orvar dice, oye, ¿cómo rayos planeas ganar esta cosa? Ya que Aldebarán tenía intención de rescatar a Subaru. Orvar le dice, incluso si alguien desafiara esta cosa 10.000 veces, igual morirá. Aldebarán dice, no es obvio Vejestorio de mierda. Iré allí y moriré 1.000.000 de veces si es necesario. Mientras tanto, en otro lado, Abel y Tarita hablaban del tema de los Stargarzer y del mandamiento, a lo que Medium estaba allí escuchando y pregunta por el contexto del Stargarzer. Abel explica que es un Stargarzer, que es aquel que ha asumido un papel de prever el futuro en función de la alineación de las estrellas y orientación. No llamarlo una predestinación, en lugar de un rol, sería más preciso, y así después de explicar que Abel sabía que Tarita estaba detrás de la cabeza de él, Medium se impacta ante la noticia. Abel se dio cuenta de esto porque cuando la conoció, ella apuntó a Subaru con intención de matarlo. Y recuerden que Abel es muy hábil viendo las expresiones y sacando conclusiones y analizando la situación. Recuerden que Abel es un personaje muy inteligente, observador y bueno analizando y sacando conclusiones. Entonces se había dado cuenta desde hace mucho de las intenciones de Tarita, pero no comprendía por qué ella no hacía movimientos. O sea, Abel también estaba confuso con el comportamiento de Tarita. Y así Medium exclamaba, maldición, no entiendo nada. Después de las explicaciones tanto de Tarita y de Abel, Medium exclamó, maldición, no entiendo nada. A lo que Tarita dice, yo ni siquiera sabía que eres el emperador, ni tu situación, ni la situación del imperio. Y como les digo, más adelante Tarita revelará más, le dará más contexto y detalles a Abel, y le explicará que en realidad ella no es un Stargarzer, que en realidad ella sigue un mandamiento, pero que no es la persona que le habían dado este mandamiento, y explicará por qué. Y yo se los explico un adelanto, ¿no? Era de su amiga y antes de morir su última voluntad le dijo que ella debía seguir un mandamiento. Tengan este dato en mente porque más adelante les contaré en detalle esta historia, ¿no? Y así nuestros héroes se vieron envueltos en el caos, se vieron envueltos en la sombra que estaba devorando a la ciudad del caos. Y mientras corrían y huían, Abel casi se cae. Tarita le da la mano y salva a Abel. Abel agradece y a la vez estaba confundido por las intenciones de Tarita, ¿no? Recuerden que la profecía y todo eso. Y descarta por el momento que Tarita no quiere asesinarlo. Abel revela que según la profecía decía, para detener el gran desastre, él debe morir. Ese es el mandamiento que se le ha otorgado a Tarita. Después de hablar con Tarita, que carecía de conocimiento de Stargarzer y toda esa cosa, Abel pensó un momento. ¿La caída del imperio tal vez es otra cosa aparte del gran desastre tal vez? Abel explica que esta sombra viene de Subaru y explica que no es de extrañar que su voluntad interviniera y que la sombra no ataca por quién es más fuerte o nada de eso. Dice que todo este tiempo consideró a Subaru un hombre de numerosos secretos, pero esto está más allá de sus expectativas. Las chicas Medium y Tarita se impactan ante esta revelación y comienzan a planear. Abel dice que debe reunirse con Yorna. Medium quiere ayudar, pero Abel dice que no vaya, que es una orden. Medium dice, entonces iré a ayudar a Luis Chan. Aparece Aldebarán y se une. Dice, yo protegeré entonces a la señorita Medium. Medium exclaman, Al Chin, te has vuelto grande de nuevo. Aldebarán le da contexto sin pretexto sobre el encuentro que tuvo con Orvar y lo que le dijo, ¿no? Abel dice, ¿por qué debería incluirte en mis planes, payaso? Aldebarán le dice, lo siento. Si quieres me incluyes o no en tus planes, no estoy aquí por ti, solo estoy aquí por mi hermano. No voy a desperdiciar mis palabras para convencerte. Mira tus ecuaciones si quieres tú mismo y siéntete libre de agregarlas o no a tus planes. Aldebarán dice que protegerá a Medium y también a Abel y que no se preocupen. Abel no entendía esta confianza de Aldebarán. Abel dice al principio que su presencia no es parte del plan ni de ninguno de ellos fue una vez su presencia parte de los planes de él. Abel hablaba con Tarita, ¿no? Diciendo que si iba a seguir su mandamiento, no que se decidiera. Pero obviamente Tarita no tiene intenciones de matarlo ni nada, porque lo acaba de salvar. La historia nos lleva otra vez con Luis, Yorna y Kafma, que se enfrentaban a la sombra. Yorna dice, así que estás preocupado por el niño, refiriéndose a Luis, ¿no? Luis saltaba y usaba sus habilidades para acercarse, destrozar las sombras, etc. Kafma ayudaba a Luis con sus arbustos espinosos. Los residentes también se enfrentaban a gran desastre, dando todo de sí. Todos lo tenían muy difícil. Y apenas había pasado unos minutos desde que había aparecido la sombra y ya había hecho un desmadre y había devorado todo. Había devorado una gran parte. Luego aparece Aldebarán y Medium. Ali le da indicaciones a Medium dónde saltar, dónde atacar, dónde esquivar, etc. Kafma, que también estaba ahí, Aldebarán también le da instrucciones a Kafma. Le dice dónde saltar, dónde ir, dónde atacar, etc.
En un momento Kafma estaba molesto por sus órdenes, ¿no? A lo que se da cuenta y dice, ¿acaso tú puedes predecir al gran desastre? Así es, amigos. Aquí la historia nos narra y nos da detalles, ¿no? Que los lectores ya sabemos, pues, ¿no? Que Aldebarán podía predecir los ataques, movimientos, dónde pisar y toda la cosa, porque ya sabemos que él tiene la habilidad de territorio y toda la cosa, ¿no? Y también tiene bucles. Como lo hacía en su momento no se nos revela, pero yo le doy este dato porque ya es bastante obvio este punto. También estaba Abel, que está hablando con Yorna, ¿no? Y le da un discurso que le dice que los habitantes no se aferran a esta ciudad, sino que se aferran a ella. Y la corrige, ¿no? Porque Yorna mientras hablaba decía otras cosas. Le dice que debe retirarse y que ella es el símbolo de la ciudad. Y después de un argumento épico, Abel dice que esta gente soportaría muchas cosas, incluso el hambre por ella. Y luego la historia nos lleva con el Vincent falso, hablando con Ulvik sobre las estrellas. Luego aparece Orvar y Vincent se burla de su brazo perdido diciéndole si se lo olvidó en un lugar. Luego vemos el flashback de Marilu, la hermana de Tarita. O sea, no de sangre, sino que era su hermana por alguna razón. Después de no poder hacer nada con el desastre, Yorna se convenza y ordena la retirada. Mientras seguía el caos y la ciudad era devorada, Luis va a intentar encontrar a Subaru. Kazma dice, debemos traerlo de vuelta. Aldebarán dice, maldición, bromeas, ella es... Y luego se calla. Kazma dice, ¿qué dices? Aldebarán dice, ella es una... y se queda callado. Aldebarán dice, maldición, ¿por qué tengo que preocuparme por ella? Luego se dirige allí y noquea a Luis, porque como Luis Arnes estaba acercando donde Subaru y había mucho peligro, las manos, toda la sombra, la noquea para poderla salvar y sacarla de ahí. Aldebarán regresa y le dice bueno, se expresaba y se dirigía hacia Kazma como Antena Bro. Kazma dice, no me llames así. Kazma hizo un camino con sus habilidades para ayudar a Aldebarán a salir, ¿no? Mientras tanto Abel grita, hazlo ahora, Yorna. Yorna dice, yo no te amo. Entonces una de las estrategias era que Yorna usara la ciudad y a los habitantes como para hacer un ataque, ¿no? Un ataque a las sombras y ocasionar un gran ataque que fuese como una explosión, una vaina así. Entonces la novela lo narra de esta forma. El gesto en sí no tenía sentido, muy parecido a cuando el castillo fue tragado. Era simplemente un gesto de Yorna para dar a conocer cuánto estaba dispuesta a sacrificar para lograrlo. Yorna dice, yo no te amo. Con esas palabras, ante el gran desastre que se había tragado la mayor parte de la ciudad demonio, de la llamada llama del caos, el alma de Yorna explotó. Su potencia era ciertamente como si la misma ciudad se hubiera derrumbado. El impacto de la explosión produjo algo parecido a una onda expansiva, y un tremendo vendaval hizo estallar a la ciudad demonio. Sacudido por la onda expansiva, todo lo que componía la ciudad demonio se rompió, aplastó, borró. En medio de todo esto, el gran desastre en el nexo de la onda expansiva fue engullido por la destrucción y ciertamente también fue destruido. Con eso, con un solo golpe desatado a cambio de la ciudad misma, el gran desastre fue negado. Abel dice, no fue suficiente. En medio de la implacable tempestad y las persistentes columnas de humo, resonó la voz de este hombre. Y en ese momento, Yorna ya activa su poder y el ataque potente con una explosión, y en ese momento había una niña que se dirige hacia allá. A lo que Yorna dice, ¿Tanza? La pequeña figura de la chica niña Loli Ciervo estaba saltando directo hacia las sombras. Así es, la Loli Ciervo saltó hacia la sombra. Y luego sigue el flashback donde... esto se acuerda del flashback. En el momento que la chica Loli se lanzó, Yorna dice, no lo hagas, y se dirigía hacia ella. O sea, lo que la Loli quería hacer, ahorita se los voy a contar, tenía un plan la Loli, ¿no? Como que después de la explosión quería dar a ella un último ataque para detener a la sombra. Yorna grita, no lo hagas. Tanza arriesgaba su propia vida para detener el gran desastre. Mientras tanto, Tarita observaba ahí y usa una flecha para detener el movimiento imprudente de Yorna, ya que Yorna se estaba acercando a las sombras para detener a Tanza. Entonces ella le tira una flecha, ¡pa! Y le cae en la pierna a Yorna, y con eso ella cae hacia abajo. Obviamente lo hace con el objetivo de salvarle la vida a Yorna, ya que ella se estaba precipitando por Tanza para acercarse a ella sin tener en cuenta el peligro, ¿no? De la sombra y toda esa vaina. Así que Tarita con una flecha la salva. La historia nos revela un flashback donde Tanza hablaba con Vincent, el emperador falso, donde él le dice que si Yorna usa su habilidad para detener las sombras, o sea, la habilidad del matrimonio del alma, no hay garantía que esto lo detenga las sombras. Él le sugiere a Tanza que no será suficiente y le dice a Tanza que ella debe morir, pues, ¿no? Debe ayudar a Yorna con este ataque final y toda la cosa. Y como la Loli era un poco ingenua y toda la cosa, y como ella era muy leal a Tanza, ella amaba a Tanza. Ella era una de las personas que Tanza también amaba bastante. Porque recuerden que la habilidad de matrimonio del alma, una de las condiciones es que se active esto, es que la persona la ame a Yorna. Entonces Tanza era muy leal a Yorna. Tenía esa pasión de amor hacia ella, de alumna
a maestra y de sierva a señora, no confunden otro tipo de amor. Y así se ve en el flashback donde Vincent le hablaba de que Vincent le decía que Jordan no querrá abandonar la ciudad y no importa qué, y así convencía a Tanza para que, insinuándole que se sacrificara, y como Tanza llegó a la conclusión de que sí, realmente ella debería ser un mártir para que así Jordan tome ese sacrificio y se retire de verdad y no se aterca con el gran desastre, y que así con esto Jordan intente usar todo lo que tenga de sí para lo mejor. O sea, esa es la conclusión que había llegado Tanza, ¿no? Y en realidad era una buena conclusión, ya que el ataque final que hizo efecto. Y ahorita se le voy a explicar por qué. En pocas palabras, Tanza debía morir. Y así la Loli se había dejado persuadir para que se convirtiera en mártir, todo por el bien de Yorna Sama. Y así, amigos, después de la explosión que hizo Yorna, que fue un ataque muy poderoso, la Loli se lanzó. Tanza se lanza y como que da el último golpe de gracia. Y al parecer había funcionado. Así es, no fue en vano su sacrificio. Cuando Tanza se lanzó, escuchó las palabras de la persona que amaba. Y que ella amaba. Era Yorna que le dijo no lo hagas. Y como les dije, Tarita la había detenido y le tiró una flecha. Todo explotó y la sombra desapareció. Pero el caos y las consecuencias habían sido devastadoras. Todo se llenó de luz. La ciudad demoníaca había sido destruida y desvanecida. Se hizo un abismo en donde estaba el epicentro de la sombra y al momento de la explosión, ¿no? Un hoyo gigante. El desastre desapareció abruptamente. Ojo que todos atacaban a la sombra. Yorna usaba toda la habilidad y toda la ciudad para atacar y toda la cosa. O sea, dieron todo de sí. Este desastre era devastador. Y la niña Tanza, la Loli Siervo, había dado el último golpe final. Kafma dice: vaya, fui salvado por esa niña, soy deplorable. Y después estaba Medium y Aldebarán hablando con Kafma. Kafma decía que solo estaba allí como un guardaespaldas y que sí son enemigos pero que por ahora no lucharán. Kafma le pregunta a Aldebarán cómo sabía los movimientos y el ataque de las sombras. Aldebarán dice: es un secreto comercial, amigo. Y así Aldebarán le dice a Medium que encontró su casco y que nadie en el mundo puede romperlo. Aldebarán explica a Medium que si la Loli no se hubiera lanzado, las sombras los hubiera engollido a todos y todos habrían muerto. Medium estaba agradecida con Aldebarán por salvarla, y Kafma pues ya también estaba agradecido de él, pero ya se había ido. A lo que Medium comienza a reflexionar y le dice a Aldebarán que tal vez hubieran debido usar otro tipo de método, ¿no? Para atacar a las sombras, o que hubieran hecho otro tipo de acciones. Aldebarán dice que no hubiera servido nada eso, que solo sería humo en realidad lo que estaba diciendo Medium, dándonos a entender al lector que ella lo había intentado varias veces con su habilidad en sus bucles. Luego aparece Abel y habla con Yorna, se ponen al día. Ella dice que ya perdió mucho por hoy. Abel le habla de la carta y que no es tiempo de lamentos y que hay que tomar acción. Abel era cruel. Yorna saca su obidomi y le dice que Tanza lo hizo para ella y que era de los cuernos de su hermana mayor, o sea, de la hermana de Tanza. Tanza quería tanto a Yorna que hasta los cuernos de su hermana, cuando ella murió, los usó para darle un objeto a Yorna Sama, un obidomi, y se lo dio a Yorna como un medio de pago. O sea, Yorna tenía muchas cosas que eran de la gente de la ciudad, le había dado como tributo a ella, ¿no? Ella no les obligaba nada, obviamente, pero ellos, por su amor y por su lealtad y toda la cosa, le daban cosas muy valiosas, cosas como horquillas y más. Yorna le explica que estos son tributos de sus niños de esta ciudad hacia ella, y que como ellos no tenían dinero y nada, porque la amaban mucho, le daban como tributo, y que se la dieron para pagarle, ya que eran personas sin hogar, eran renegados, perseguidos, etc., ya que estos son semihumanos con cuerno y de diferentes razas, y recuerden que hay estos tipos de semihumanos, son muy buscados en otros lados, y hay quienes son muy perseguidos por otro tipo de gente, discriminación, etc., y que esta ciudad y sus ciudadanos estaban agradecidos con Yorna, porque ella los acoge y los protege. Yorna dice que los tributos que le han dado demuestran el amor que le tienen hacia ella, y que ella debe estar a la altura de ese amor tan apasionado. Yorna dice que le dice a Abel: ¿estás seguro de cumplir con mi deseo de la carta? Abel dice: debemos usar como base la ciudad de Guaral. Además debes pensar que priorizar tu deseo o tu propio amor. Abel le dice a Tarita que no se preocupe por lo que hizo, que ya está bien. Que no se preocupe por lo que hizo, pues Yorna ya está bien. O sea, después estaba Tarita ahí también. Y Tarita se preocupó un poco por la flecha que le dio a Yorna, ¿no? Pero como sabes, Abel es inteligente y es eficaz. Entonces dice que no se preocupe Tarita, que fue un buen acto, que fue oportuno la flecha, y que ella obviamente entiende Yorna, ¿no? Y que se entiende la situación y el contexto, así que no se preocupe porque le haya disparado en la pierna a Yorna. Y así Abel le da contexto sin pretexto a Tarita, ¿no? Y así Tarita le da contexto sin pretexto a Abel sobre que ella no es el estragarse, sino su hermana del alma,
sobre todo lo que vio en su flashback, y así Abel entiende que ella no es un Stargarze, y por eso comprende por qué las confusiones entre sus palabras y la falta de conocimiento que tenía Tarita. Aldebarán y Medion escuchaban, y Medion daba quejas por la forma en que Abel explicaba y se expresaba. Abel explica que Jorn no tiene otra que seguir el camino de ellos para proteger a su gente. Abel era muy cruel con sus palabras. Obviamente yo lo estoy resumiendo bastante, amigo. Aldebarán y Medion escuchaban y Medion daba quejas y seguía con sus quejas. Abel dice que hay que darle utilidad a Jornar y Medion dice: te odio por hablar así. Aldebarán inicia la conversación sobre el desastre y Subaru. Todos dan información de lo que escucharon de los demás, de Jornar, ¿no? De Orvar, en el caso de Aldebarán, y se dan cuenta que el epicentro de la sombra del desastre fue Subaru. Lo confirman porque en sí ya se suponía, ¿no? Ellos ya lo suponían, pero lo confirman. Tarita pensó, se nos revela pues que la cazadora de lo que estaba jodiendo en el bosque en realidad era Tarita, y de la que había matado en los bucles anteriores, al menos supuestamente era Tarita la que había matado en los bucles anteriores, la cazadora, ¿no? Debido al mandamiento de Tarita. O sea, esto nosotros como lectores ya lo suponemos. Abel revela, ¿no? Conversando con todos que Tarita tenía la intención de matarlo, porque se da cuenta, como le dije, Abel es muy perceptivo, muy inteligente y saca conclusiones muy eficazmente. Él se dio cuenta que la intención asesina cuando Subaru y él llegaron a la aldea de los Chudras, y a Tarita estaba con esa intención asesina apuntando a Subaru. Según las palabras de Abel, según el mandamiento que ella seguía, es que ella la quería matar a la persona del mandamiento, ¿no? Pero que no sabía quién de los dos era, y que pensó en su momento que era Subaru, ya que Abel conocía que el gran desastre lo traería un viajero de cabello oscuro y ojos negros, y ella pensó que era Subaru en realidad, y no Abel. Todos estaban como convencidos de que Subaru había muerto, ¿no? Por lo que acaba de pasar. Pero al final, como les digo, Tarita le explica a Abel que en realidad ya no es la Stargarze, que sigue el mandamiento, y por ahora estaban bien. Todos se dan cuenta que Subaru había sido la persona del epicentro del desastre, que la sombra salió de él. Todos estaban como que convencidos de que Subaru ya había muerto, pues, ¿no? Aldebarán dice: descuiden, el hermano está vivo. Abel dice: payaso, ¿cómo estás seguro de eso? Aldebarán dice: solo piénsalo. Y Abel comienza a pensar sobre todas las situaciones que habían pasado, sobre los planes de Subaru y la suerte que este tenía. Y ya tenía duda de si estaba vivo o si estaba muerto. Aldebarán dice: lo sé porque si no lo estuviese, el mundo hubiese sido destruido. Luis también estaba con ellos, ¿no? Y empezó a escarbar buscando a Subaru y comenzaba a llorar y escarbar mientras hacía daño en las manos. Pero todos sabían que Subaru no estaba ahí y que todo había sido... Eso era un desastre, era un hoyo y había desaparecido varias cosas. Entonces era un desastre todo. Luis comenzaba a escarbar. Entonces no tenían ni idea de dónde se había ido Subaru, todas las cosas. Y mientras conversaban y planeaban, Abel se le ideó un plan de cómo encontrarlo, y que para eso debía crear un caos lo suficientemente eficiente para que todos buscasen a Subaru. Ojo con este dato, Medion no entendía nada y se quejaba. Abel le dice: diremos lo siguiente, que se expandan las noticias, que se expanda el rumor. El hijo ilegítimo de Vixen Wallachia, una abominación de cabello negro y ojos oscuros, está buscando apoderarse del puesto de su padre, precisamente como una recreación de la guillotina de Magrisa. Siguiendo con la narración, de repente la historia nos lleva a otro lugar, donde Subaru estaba tosiendo y estaba en un lago ahogándose. De repente Subaru es rescatado por alguien que hablaba mucho, un niño de pelo azul, un niño con ropa japonesa y una espada. Subaru dice: ¿quién eres? ¿Dónde estamos? El niño dice: oh, qué espléndido, qué grandes preguntas, justo como esperaba. No, incluso supera mis expectativas. Tú que cruzaste el lago negro y llegaste a esta isla, la isla gladiador Ginnungagap, tú con esa mirada desagradable en tus ojos, arremolinándose con tan maravillosas premoniciones. De hecho te responderé: soy el rayo azul de Wallachia, Cecilus, el actor principal de este mundo. Subaru se quedó boquiabierto cuando escuchó grandilocuentemente declarar eso ante él.